Muy buenas, bienvenidos al Orgaz, al canal del Orgaz. Sí, ya está. Es que estaba hablando, me he puesto yo a hablar mismamente y digo, que no le he pinchado yo a transmitir. En fin, esto está aquí, perfecto. Vale, pues mientras tanto voy a coger, mientras que vais llegando, voy a darle difusión a esto a redes y chimpú, ya está. Así de fácil y de sencillico. Bueno, pues esto aquí, un segundito. Vamos allá. No, esto aquí. Jolín. A ver si me deja. Yo aquí, compartir. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Compartir por aquí. Y me parece que ya estaría, ¿no? Sí, ya está. Vale, pues entonces esto aquí. Ahí. Cierro. Pegamos. Compartir. Twitter. Pegar. Compartir. Pegar. Publicar. Compartir. Cierro, cierro, cierro y cierro. Perfecto. Ok, a ver si carga por aquí también. Y ahora está todo ok. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Soren. ¿Qué tal? Melancholic. Muy buenas. Buenas noches, Oscar. ¿Qué tal? Buenas noches, majetones. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los Patreon del canal, comenzando por Nora Secas, Chris, Soren Raxira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Y muchas gracias también a todos los miembros del canal, comenzando por Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Yaraquiri, El Negre, Nano Sarriá, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Graviera Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Hitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando Redejoz, Freisi Navarro y Francisco Toro Godoy. Muchísimas gracias. Y esto cerrado. Bueno. Ahí estamos. Bueno, pues básicamente voy a explicar un poco cómo era el tema porque no quiero que nadie se me despiste. Es decir, en principio van a seguir habiendo directos, pero no de forma continuada ni diaria. Entonces, voy a ir espaciando y descansando y tomándome las cosas con más tranquilidad como me lo tomaba antes. Entonces, hoy he sacado vídeo, me apetecía hacer un directo porque he estado todo el fin de semana que no he hecho ni sábado ni domingo directo, entonces digo, pues venga, pues también un directico y mañana, en principio, si no pasa nada ni acontece nada, haré directo, pero dependiendo también de si hay noticias o no hay noticias, porque hoy he estado repasando noticias y hay noticias, pero son poquísimas. Sí que hay un montón de perfumería, porque hay mucho perfume, unos 15 contados, pero no hay así noticia con mucha molla ni con mucha chicha. Están las editoriales así un poco que se han ido por ahí de paseo seguramente y hacen bien porque es verano. Y entonces, pues ya está. Si hay noticias y yo considero que tal, pues haré directo y si no, pues a descansar, que no pasa nada, que estamos en veranico y hace un calor que te mueres. Pero, a ver, que los directos los necesito como el commerce porque me lo paso muy bien haciéndolos. Me divierto y cuando deje de divertirme, pues cojo, me voy y ya está. Y hasta el día siguiente o después, ¿vale? Sin ningún tipo de idea ni de historias. Entonces ese es como voy a estructurar las cosas, por lo menos de momento y este veranico. Descansar, hacer directos y los vídeos, en principio los vídeos van a ser única y exclusivamente los lunes, los miércoles y los sábados. Todo el resto de días, pues directos si me apetece y si no me apetece, pues no los hago, ¿vale? Pero en principio los vídeos se van a quedar a tres vídeos semanales.
Ya está. Entre otras cosas, porque uno no es millonario, ni muchísimo menos, ojalá, y pudiera estar sacando perfumes diarios. Pero como no es el caso, pues 3 a la semana y gracias. Que demasiado es, ¿eh? También tengo que decirlo. Y demasiado es 3 a la semana. Tal y como está el mercado y los precios. Entonces, recordar lunes, miércoles y sábado, como hacía al principio. Como hacía al principio, ni más ni menos. Lo que pasa que luego al final pues me terminé enredando y yo, que soy más chulo que un 8, pues dije, venga, vídeos todos los días, pero no, es imposible. No se puede mantener ese corte de vídeos de perfumería, ni muchísimo menos. Tampoco lo pretendo, ¿eh? Así que lunes, miércoles y sábados. Vuelvo a repetir, como siempre fue. Como siempre fue en un principio. Porque además he estado mirando todos el histórico y las publicaciones que se han hecho aquí en este canal. Y luego, aparte, he tirado otras cosas que yo tengo por ahí anotadas del canal anterior. Y es que no eran vídeos diarios, ni muchísimo menos. Esto ha sido una tensión y una cosa que yo me he impuesto ahí a tope. Y no puede ser, o sea, es que, pero ya es por propia salud. La gente de los Patreon y los miembros del canal saben que ayer terminé de publicar porque me quise quitar de en medio y esta noche voy a seguir editando. Me queda por editar el vídeo del sábado y el miércoles voy a grabar el vídeo de los Patreon. Grabaré el vídeo de los Patreon y, y voy a ir así, espaciando y disfrutando un poco más de la vida, porque lo que no puede ser es que esté encerrado en mi casa todo el tiempo, nada más que editando. Y cuando no estoy editando, encerrado grabando. No, y menos en verano, que aquí en Murcia, yo no sé la temperatura que ha hecho hoy, pero aquí por lo menos una humedad de estar todo el día pegajoso, que si me tengo que encerrar en el estudio a mí me da un tabardillo y me muero. El caso, vamos a dejarnos de historias. Recuerdo, lunes, miércoles, sábado, como siempre fue, y luego todo lo demás con directos. Pero así, tal cual. Porque me gustan hacer directos, los disfruto un montonazo. Y por lo menos intentar vivir un poco más, porque de verdad es que lo siento, estar encerrado 24 horas editando no me da la gana. O sea, es que no, lo siento, creo que la vida son muchas más cosas y a mí tampoco me queda mucha por la edad, no por otra cosa. Y, no me da la gana de dejar pasar mi vida delante de un puto ordenador hablando en plata, porque ya han pasado los 8 minutos, ya puedo decir tacos, porque tengo que vivir. Entonces no quiero estar encerrado, lo siento, no quiero estar encerrado, me niego. Quiero estar encerrado el tiempo que tenga que estar encerrado necesariamente, pero no por otra cosa. Pero yo creo que me gusta pasear, me gusta ir a limpiar mi monte, me gusta salir, y esto no lo estoy haciendo desde hace ya como unos cuantos años. No me da la gana, o sea, es que lo siento. Y luego partimos de la base de que YouTube ya no está como estaba, esto ya es otra cosa. Las visualizaciones, yo creo que prácticamente de todo el mundo han caído absolutamente en picado. Y ya está, pero vamos, que me la trae el pairo. O sea, si hay más, bien, y si hay menos, pues también. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker y Super Thanks, que podéis así ayudarme muchísimo más todavía. Y los likes, fundamentales los likes. Sin likes aquí no hacemos nada. Entonces, os agradezco un montón que empecéis ahí a clicar a los likes que no cuestan un céntimo. O sea, simplemente es el apoyo al creador de contenido. Que es que de verdad os cuesta un montón. Y por otro lado, yo creo que ya estaría todo. O sea, ¿hay algo más nuevo? ¿Una novedad más en el canal? No, simplemente eso. Además, lo digo en serio. Lunes, es que, a ver, voy a enrollarme un poco más porque quiero que sepáis cositas. El otro día, y además, le mandé un podcast a Soren explicándole que he estado analizando las cosas. Y creo que yo solo, como he dicho antes, me estaba enredando de mala manera con esta plataforma. O sea, pero enredándome de mala manera. Lanzando vídeos a diario y luego encima de esos vídeos a diario, lanzando y haciendo evidentemente los directos. Todos los días. No he fallado. O sea, es que era una locura. Luego ya he empezado yo a ir
pasando procesos y etapas, y yo decía, bueno, vamos a ver, análisis. Voy a mirar todo lo que yo tengo por ahí escrito en las libreticas de publicaciones, etcétera, y voy a mirarlo. Venga, me puse a mirar, pim, pam, digo, pero si es que yo antes no publicaba tanto. Yo antes publicaba los lunes, los miércoles y los sábados. Y ganaba lo mismo. O sea, y luego sí, los directos, por supuesto. Pero estar quitándome la vida, viendo que la plataforma tampoco posiciona los vídeos, porque no los posiciona, pues digo, mira, escucharme para... Bueno, y cuidado, porque eso también es una cosa que le comenté a Soren, que yo antes estaba con una network, la network se llevaba al principio un pastizal, era un pastizal lo que se llevaba de comisión, hasta que conforme fue creciendo el canal, yo fui gestionando y reduciendo el porcentaje que se quedaba hasta que al final se quedó prácticamente una mierda, porque se quedaban muy poquito, pero se quedaban con algo. Entonces dije, sí, con la network yo antes vivía bien y me quitaban una pasta, ahora sin network estoy mal viviendo. Y estoy haciendo todavía más vídeos, más contenido, más directos, más de todo. Digo, pero chico, relaja la raja porque esto no es vivir. O sea, lo siento. O sea, los promedios son los promedios, el esfuerzo es máximo, el rendimiento que consigo porque la plataforma no opina bien, porque está toda la gente que se va al tiki-tiki y a otros sitios, pues yo me relajo también. Tú no quieres que yo esté poniendo contenido todos los puñeteros días. Yo no pongo contenido todos los días. Pero es que, claro, digo, es que soy gilipollas. Si antes funcionaba fenomenal los lunes, los miércoles y los sábados. Eso sí, cuando salía una noticia importante o un perfume mega importante de esto de que, todo el mundo a comprarlo y hacerlo, pues evidentemente lo voy a hacer. Claro que sí, porque eso lo he hecho siempre. Pero esto de estar todos los días sistemáticamente sacando un puñetero vídeo, que eso es una locura, y luego es un gastazo de pasta nivel máximo. Eso es un gastazo de pasta nivel máximo. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Y yo estaba ya en un punto de esclavitud con la plataforma. Esclavitud. Y lo siento mucho, pero se ha terminado la esclavitud. Lo siento. Si gano 30 euros, gano 30 euros. Si se gano 200, pues 200. Si gano 8.000, pues mejor que mejor, pero eso no se va a producir nunca en la vida porque nunca se ha producido. Entonces, a vivir, que son 2 días. Esto lo digo también porque, de verdad, si hay algún youtuber o youtubesa que esté viendo esto, que escucha lo justo. A esta plataforma hay que darle lo justo porque es también una tragona, como la abuelita Arnaud. Es otra tragona. Quiere mucho, pero claro, quiere mucho, pero cada vez te da menos. Cada vez menos, no se nota, pero va ahí pasando y pasando factura y cada vez menos y cada vez menos. No lo entiendo, pues se supone que si estoy creándote contenido, tú debes de posicionármelo. Pues no. Y cuidado porque lo que estoy diciendo no soy la única persona ni el único youtuber o youtubesa que lo está diciendo. Cada vez más y la plataforma cada vez menos. Con lo cual, ya llega un punto que dices, campana y se ha acabado. He estado también llevaré como unas 2 semanas mirando las estadísticas para saber cómo es la fluctuación a nivel de la progresión de las publicaciones y la verdad es que el canal funciona solo, o sea, todos los días tiene bastantes visualizaciones porque hay mucho contenido y entonces la gente pasa a verlo. Con lo cual, si no tiene reprise en un principio el vídeo que se saca en el día, da igual, ya se irá engordando poco a poco, pero de momento al algoritmo hay que pegarle un susto como sea, porque primero es que ya pasó. O sea, hay que vivir. Pero esto es como una norma de vida, o sea, estar enganchado aquí, editando, subiendo vídeo, programando, no sé qué, no. No. Y luego, evidentemente, ponte a grabar y a mí un vídeo se me va 1 hora. O sea, es que es 1 hora de grabación. Y luego de esa hora de grabación, pues empieza a quitar pues todo lo que no te gusta y todo el follón y todo lo que haya por ahí en medio, y etcétera. No puede ser. Lo siento, pero no puede ser. Así que vamos a retomar las costumbres, las buenas costumbres, o al menos voy a intentarlo,
porque tengo que reconocer que estoy un poco adicto a esto. Estoy enganchadísimo y tengo que, pues, liberarme de esta adicción youtubera que es excesiva. Es excesiva. Y como es excesiva, pues tengo que ir poquito a poco, porque yo también reconozco que soy un puñetero adicto al trabajo. Entonces, como soy un adicto al trabajo, pues tengo que ir empezando a ser un poco más gandul o un poco más razonable con la gestión de mi tiempo. Porque de verdad, estar 24 horas sobre 24 horas delante de un ordenador, y ojo, cuidado, porque lo estoy diciendo como... no sé, no me gusta dar consejos porque no son consejos, pero que alguien escuche esto, que sea youtuber o youtubesa o pretenda serlo, que no se esclavice por el sistema. Y me da igual si es en Instagram, en Tiki o en la plataforma morada, en Twitch. Me da exactamente igual donde sea. Pero esclavitudes las justas, porque la plataforma moradita, tela marinera de también lo exigente que es, el volumen de horas que necesitas, que yo conseguí monetizar el canal, y os lo digo muy claramente, dejé el ordenador encendido no sé cuantísimas horas, luego ya lo apagaba porque digo, lo tengo en rendimiento y va a ser mucha tela. El ordenador encendido, ahí dale que te pego, un día para picar a la gente dejé la cámara abierta, que eso parecía una webcam sexualis, y dejé la cámara abierta con el micrófono puesto. Digo, que se escuche lo que se tenga que escuchar. Ese día que dejé e hice eso, obtuve la monetización del canal porque la gente se metió en masa a bichear qué cojones era lo que se escuchaba con la cámara y el micrófono puesto. Era súper fuerte. Pero bueno, me funcionó. Pero me da exactamente igual. Es brutal el volumen de horas que te piden, por lo menos estas dos. La morada y la roja piden un montonazo de horas y te exigen un montonazo de horas, pero hasta cierto punto. La plataforma morada es muy exigente en horas porque te pide unos rendimientos por horas de emisión, de transmisión. Y esta te va dando una de cal y otra de arena para ir enganchándote y volverte un puñetero adicto a esto. Y yo me he enganchado ya lo suficiente y ya he dicho stop the press. Porque no estoy dispuesto. No estoy dispuesto. YouTube, curiosamente, fijaros lo que son las cosas cuando tenéis un canal y lo tenéis monetizado, fijaros cómo funciona. Fíjate hasta qué punto ellos saben de principio a final qué es lo que vas a ganar. Ellos saben qué es lo que vas a ganar, más o menos aproximadamente, a no ser que alguien te mande un super chat, un super sticker, un super thank y te mande un subidón de pasta. Gracias, os lo recuerdo, hacer super chats y super stickers en los directos, please. El caso es que te ponen estimación de, ¿cómo es concretamente como lo dicen? A ver, dame un segundo porque lo voy a decir, es que no me acuerdo, quiero decir la palabra exacta en la estimación. Porque en la estimación, a ver, ¿dónde está esto? ¿Cómo lo llaman ellos? Estadísticas, esto lo llaman ellos ingresos estimados. Bueno, pues os puedo garantizar que los ingresos estimados prácticamente los clavan. Saben qué es lo que vas a ganar en el mes. ¿Por qué? Pues porque están manipulando las visualizaciones y la interacción de la difusión de los vídeos. Si no tuviesen, es que lo hacen con una precisión que es demasiado. Algunas veces patinan, porque algunas veces patinan, pero otras lo clavan. Pero que lo clavan, ¿eh? Ellos se quedan con unos céntimos para arriba, unos céntimos para abajo, pero lo clavan. ¿Por qué sabes tú? ¿Cuánto sabes tú qué es lo que puedo generar yo en un mes si todavía no se han producido las visualizaciones y tienes una estimación? Pero ¿cómo llegas tú a esa estimación? ¿Cómo llegas? Porque sabes perfectamente, el algoritmo conoce perfectamente qué es lo que quiere hacer con ese canal y la difusión que le quiere dar a ese canal. Sabe que si da, pero es que no lo entiendo. No lo entiendo porque una plataforma que se alimenta del contenido restringe a los creadores de contenido las publicaciones. Pero si era para que nos llevaras en la palmica de la mano,
hombre, los que hacemos contenido family friendly o medio family friendly, pues que para que nos llevaran la palmica de la mano y nos dieran un montonazo de difusión. Y no es así. No es así. Y también digo una cosa, el canal que hoy está arriba, mañana o pasado, está abajo, ¿eh? Pero que está abajo. El algoritmo se cansa, por lo que sea, de estar recomendando tu canal y así tengas 2, 3, 4, 5 millones de personas en el canal suscritas, no te ve ni el tato. Ni el tato. Entonces, yo ya estoy cansado. Estoy agotado. Y además reconozco que soy un puñetero adicto al trabajo. Y que esto no puede seguir así. La gente que me conoce sabe que me paso horas y horas y horas delante del ordenador editando. Que no me estoy rascando la cabeza. No me estoy rascando la cabeza. Estoy, dale que te pego y dale que te pego y dale que te pego. Entonces, muchas veces me pongo, cuando termina el directo, y a lo mejor son las 7, las 8, las 9 de la mañana, y estoy terminando de editar. Y subiendo los vídeos y los contenidos. Esto no. O sea, lo puedo hacer a lo mejor de un tirón, pues como lo hice anoche, porque digo, 3 vídeos a la semana, los dejo ya preparados y a vivir y a preparar bien en condiciones los directos, con tiempo, con tranquilidad, o no con tanto tiempo y tan tranquilidad, pero por lo menos viviendo y teniendo mi espacio. Porque de verdad, lo digo en serio. Si hay aquí alguien que tenga canal de YouTube, que se relaje, que tenga muy claro que saca vídeos este día y punto. Otra cosa bien distinta que por el tipo de contenido que tenga el canal pueda estar sacando vídeos diarios, sobre todo directos o reeditados, pero con tranquilidad, porque todo eso hay que editarlo, ¿eh? O sea, como te pongas a subir directos reeditados, que además a mí me ha funcionado muy bien, ¿eh? Mi experiencia con hice un vídeo reeditado y me ha funcionado como un tiro. Ese vídeo ha funcionado como un tiro. Es de la perfumería árabe, es un vídeo reeditado. Quité el vídeo, lo resubí editado y la verdad que ha funcionado como una bomba. Pero no es lo normal que pase esto. Entonces, si tenéis canales, ir pensando y sopesando. No merece la pena estar dejándose el pellejo aquí ni de coña. No lo merece, ¿eh? El canal tuvo un momento muy top, pero que da igual. Cuanto más le das, porque piensas que cuanto más das, mejor rendimiento vas a tener, esto no es así. No es cierto. Y luego también hay otra cosa. Dependiendo del tipo de vídeo, a mí me gusta poner las marcas de tiempo o no ponerlas, porque son una trampa. Las marcas de tiempo son una trampa realmente, porque si es un vídeo muy largo, sí que interesa meterle las marcas de tiempo. Pero es un vídeo que dura 10, 15 minutos, 20, y por el tipo de contenido que es, no me interesa poner las notas de no sé qué, porque es que no tiene sentido hacer esto con un canal de perfumería. A lo mejor con un vídeo que sea, pues con un vídeo podcast o algo así, sí que interesa poner una marca de tiempo, pero lo que pasa con las marcas de tiempo es que realmente lo que están haciendo es bajarte la retención de audiencia, porque la persona coge, llega, ve la marca de tiempo que le interesa, clica y solamente ve eso. No ve absolutamente nada más y no ve nada más del vídeo, nada más que eso. Entonces es una trampa, es como verte un vídeo cortito porque vas a lo que te puede interesar, pero realmente todo el mollar del vídeo no lo estás viendo. A mí, pues que se vea al principio, que no se vea al final, pues me la trae al pairo, la verdad, pero me gusta que si yo hago vídeos largos se vean por completo o en un tiempo pues más que razonable de visionado del vídeo. Entonces, pues ahí estamos, chicos. Esta es la historia. Esta es la historia. Muchísimas gracias, Copia. Muchas gracias por ese súper sticker. Muchísimas gracias, Resalao. A ver, dame un segundo porque ahora mismo sí que me he perdido yo, pero por completo. Vale, estoy aquí. Vale, perfecto. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vale, ahí está. Copia. Vale, perfecto. Y vamos, esto está bien.
Muchas gracias. Y voy a retomar un poco los saludos, que no sé por dónde ibais, y os leo. Voy a empezar desde el principio para saludar, que será lo mejor. Soren, muy buenas noches. Melancholic, buenas noches. Soren, que aparece por aquí. Oscar, que sí que te he mencionado. Silvi, muy buenas, Bonica. Ezequiel, muy buenas. Demóstole, muy buenas. Jaime, buenas noches. Rodri, ¿qué tal? Buenas noches. Y no sé si me queda. Tony, ¿qué tal? Guerrero, muy buenas. Y Javier, que dice: ¿puedes recomendar un perfume para el calor con una muy buena estela de proyección, de preferencia nicho? Gracias. Pues mírate los vídeos. Si es que están en los vídeos, no es que te recomiende. O sea, yo todo lo que estoy sacando en el canal, todo lo que tengo es comprado. O sea, yo no. Mírate los vídeos y además hay un top que es un top de verano. O sea, y hay perfumería nicho en ese top de verano. Míratelo y ya está. Punto. Ahí tienes la recomendación, ni más ni menos. El top de verano está hecho para algo y ahí es donde están las recomendaciones del top de verano para con perfumería nicho, perfumería selectivo y no sé si metí algo low cost, no me acuerdo. Hola Carlos, muy buenas. Germán, un saludico, muy buenas. Tony, que está en Madrid. Sí, y gracias por lo de los likes, chiquillo. Vale, pues atacando al tema de los perfumicos. Vamos a ver. Perfumes. 15 perfumes en total, más o menos aproximadamente lo que hay. Lo que sí que está saliendo mucho es nicho. Marcas que a lo mejor ni conocemos, nos podemos a quedar así, como diciendo esto que es. Pues sí. Pero ahora mismo lo que más están entrando las publicaciones de perfumería son nichos. Entonces, pues bueno, tengo aquí, a ver, un segundo, scrolling. Vale, aquí. ¿Esto qué es? No sé lo que me has puesto aquí. Vale, vamos a ver, vamos a empezar con el primero, que, madre mía, ¿por qué ponen estas letras en las páginas web oficiales? Esto no se lee, es que no se lee. Es que no se lee, es imposible. Madre mía, Virgen Santa. Bueno, voy a compartiroslo porque Loli, buenas noches. Vamos a hacer aquí, vamos a compartir. ¿Esto qué es? Ay, que he tenido yo la cámara. Vale, presentamos y vamos a compartir aquí la paginica. Esta, a ver qué sale. Vale. Absolute Mousse. Rouge. Manuel Cross. Esta es la botellica con todo el rollo que lleva. Y mirar qué letra se me presenta aquí para leerla yo, que estoy ciego rematado. O sea, esto parece la venganza de Don Mendo. O sea, no. Bueno, absoluto de mousse, resinoso, musgoso, amargo y verde picante floral. Presentamos Absolute de Mousse, un viaje olfativo que se adentra en la esencia misma del mousse illuminé. ¡Ay, qué rico que huele, por Dios! El mousse illuminé que está hecho aquí en el canal. Eso, pero es más de invierno, pero es súper sexoso. Te sumergirás en una sinfonía de musgo de roble y musgo de árbol armoniosamente mezclados con resina de mirra y ládano. El resultado, una nota dulce y cautivadora que irradia por toda la fragancia. $85. Me gustaría que estuviese el precio en eurines, pero bueno. Bueno, pues aquí estamos otra vez de nuevo con lo mismo. El Mousse Illuminé, que eso es una maravilla. Qué cosa más rica de perfume. Y las notas de la fragancia, pues musgo de roble, musgo de árbol, olíbano, artemisa, rosa, nuez moscada, estamos aquí, nuez moscada, azar, salvia, mirra, ládano, nardo y almizcle. Pues nada, muy bien, perfecto. Mira, ay, pero ¿por qué no está? Ay, Rouge Perfumery. Pero estamos en dólares. Muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, pasamos a otra cosa mariposa. Venga, salgo de aquí y ahí que nos vamos. Os leo. Marcos, muy buenas, Bonico. Muchas gracias por ese super chat. Muchísimas gracias. Y aquí el saludico de Soren al Marcos. Aquí.
Vamos allá. Tú sí que ves que queda para el personal. Tú, si no ves que queda para el personal, no veo una leche. Si estoy ciego, rematado. Si es que no veo, si es que estoy ciego. Y además lo digo, si es que no veo. Y con esas letras minúsculas es que es imposible. Tengo que hacer un control y scroll a ver si me deja ampliar, porque es una locura. En fin, pues así estamos. Ahí está el Marquitos. Y vamos allá. Pues esta la puedo cerrar y me quedo con un poquito más de espacio. Loewe, pues Loewe nos tiene también en las mismas. Si encuentro dónde está, un segundito, a ver. Loewe. ¿Dónde estás, Loewe? Aquí. Ya estamos en la página web oficial de Loewe. Acepto las cookies. Ay, madre mía. Estamos igual que el otro día, ¿eh? Exactamente igual que el otro día con los precios. O sea, aquí esto es más de lo mismo y es esto es alucinante. En fin, pero absolutamente alucinante. Es alucinante. Vale. Vamos a ver. Presentar, compartir. Aquí estamos. Loewe, 200 Elixir. La letra, otra vez de nuevo, que esto no hay quien lo lea. Es imposible. Yo esto que no. Ver más y ya como he ampliado, pues no me deja ni ver más, ni ver menos, ni scrollear, ni nada. Sí, ¿a dónde vas tú? Oh. Ya no sé dónde estoy. Ya se me ha ido. Ay, de verdad. Vamos a ver. Aquí. Vamos a bajar esto, porque si no, no se lee nada. Si le doy aquí, vale, perfecto. Seguimos otra vez con el rollo del tapón de Bengue. 215 pavos por una Loewe. Por el amor de Dios, ¿estamos locos o qué? Expansiva y contemporánea, Loewe Elixir reinterpreta la icónica fragancia original Loewe CDP con una mayor concentración de aceites esenciales para dejar un rastro único a cada paso. Este elixir combina acordes florales, ambarinos y almizclados con notas a trufa, pera, ud, mimosa y violeta, su resinosa esencia de la jara silvestre española, en los elementos que conectan la naturaleza y dan paso a la vida tanto por debajo como por encima de la tierra, desde lo atmosférico hasta lo tangible, lo visible y lo invisible, unificando el mundo interior y exterior. Loewe Elixir EDP aparece encapsulado en un frasco de vidrio translúcido con un degradado malva, haciéndose eco del frasco de la fragancia original, culminado por un tapón de madera Wenge. Gracias. Gracias, chiquitín. Bueno, pues notas de esto. Acorde floral, ambarino y almizclado con notas de trufa, pera, oud, mimosa y violeta. Y a esto le meten el acorde de la jara. Así que ahí está. Earth. ¿Cómo olerá esto? Pues huele a 215 euros. Que es que de verdad, esto es para coger, mear y no echar gota. En fin. Llegas, ¿qué pasa? Llegas a ir a Argentina y te infartas. Yo pagué por San Logan guay en los 180. No me extraña, no me extraña. No me extraña, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que yo me infartaría ahora mismo con eso, pero es que ¿qué os va a costar a vosotros el perfume este de las narices? A ver, ¿qué os cuesta? ¿Qué os va a costar a vosotros? Esto os va a costar un pastizal. Es algo que me parece que es sumamente bestia. Me parece que es una barbaridad. Una barbaridad. ¿Que va a venir más barato? Sí, pero vamos, que los 180 euros los tenemos, ¿eh? Los 180 euros los vamos a tener seguro. Pero bueno, así estamos con esto y
A ver, un segundito, porque lo que quiero hacer... Ay, no, me he equivocado yo. Aquí está. Vale, perfecto. Y es esto. Pues lo voy a dejar como estaba, no lo voy a tocar. Lo que no entiendo es opción... A ver, un segundo. Aquí. Nada, paso. Vale, pues vale, ahí vamos. Me estoy quieto, no toco nada. Es que si va a tocar algo de la cámara. Vale, otra cosa, aclaración, por favor, sí, con la palabrita elixir. Esto no es un elixir. Por favor, que vuelvo a hacer muchísimo hincapié. Es simplemente el nombre comercial. Si miráis, es que me he salido, pero vamos, que no importa, me vuelvo a meter otra vez, pero vamos, cagando leches. Es concentración eau de parfum, ¿eh? Pero además, muy claramente, porque el otro día estuvimos analizando qué era lo que os pongo a compartir pantalla para que lo veáis. No es un elixir, que nadie se flipe, por favor, ¿eh? Estamos hablando de concentraciones eau de parfum. Eau de parfum, ¿vale? Por favor, que es muy importante esto, que no os llevéis a engaño. Estos son concentraciones eau de parfum porque además la propia firma lo dice. Elixir es nombre comercial. Nombre comercial. Vuelvo a insistir, nombre comercial. Vamos a verlo, vuelvo a ponerlo. Muchísimas gracias a todos los que estéis aquí, pero tenerlo muy claro, por favor, ¿eh? Nombre comercial, no es un elixir, ¿va? Venga, aquí lo tenemos. Ya os lo estoy compartiendo y os voy a subrayar que efectivamente meteros en la página web de Loewe y vais a ver que Loewe Earth, Loewe, ahí, por Dios, aquí, mirad. Esto que os he subrayado, mirad, a ver si me deja. No me deja, ya no me deja. Ya me tiene ahí enganchado y no me hace el scroll en condiciones. Bueno, se enfada. Me da igual, aquí está. Aquí lo tenéis, ¿eh? Mirad, Loewe Earth, Elixir EDP, Eau de Parfum. Elixir es simplemente el nombre comercial para clavaros, quien vaya a comprárselo porque diga, ¡ay, que me gusta mucho! 215 euros o 190, me da igual los que sean. Una barbaridad por uno de Parfum que no es nicho. No lo es. Entonces, pasar de esta mierda, de verdad, y si hacen un elixir, que hagan un elixir en condiciones y como tiene que ser, pero no que te metan un nombre comercial, que es lo que es, siendo un EDP, porque es un EDP. Y vuelvo a insistir, ellos mismos, por la boca muere el pez. Aquí lo tenéis al final, es que lo dicen al final. Mientras tanto, te están contando aquí arriba una monserga de que es con mayor concentración de aceites esenciales. Es mayor concentración de aceites esenciales, pues imaginaros, y es ODP, EDP, perdón, imaginaros qué es lo que lleva antes. En los normales, ¿cuánto lleva de concentración? Y sigue siendo, llevan lo mínimo para que sea uno de Parfum, y aquí pues lo han subido al máximo o al medio máximo para llamarlo, seguir llamándolo Eau de Parfum. No es un elixir, es un EDP. Lo dicen ellos, no lo digo yo. No lo digo yo. Esto es un nombre comercial. A partir de aquí, quien quiera desembolsar esos 215, 190 euros que pueda costar cuando llegue, perfecto. Pero que la gente que yo le diga, cuidado con esto, cuidadito. Que mucha más concentración, bueno, vale, pero estás dentro, tendrás más concentración, pero estás dentro de EDP. Estás dentro de los límites de una concentración o de Parfum. No te has ido a una concentración elixir. Así que quien pueda, pues que se rasque y que saque 215 pavos aquí en la página web oficial o 180, 170 que pueda costar este supuesto elixir que ellos mismos dicen que es un EDP. ¿Va? Pues listo. Acabo de ver un cacho de mosquito por aquí rulando que no veas. Como me pique, me va a apañar el cuerpo. Me va a dejar bonito, me va a dejar tibio. Me va a dejar tibio. Bueno, ¿qué me contéis por aquí?
Pues Germán, creo que Foconero está reseñado en el canal, me parece. Así que échate un vistacico porque está reseñado en el canal. ¿Has podido probar This Is Real Him de Sadiq Voltaire? Nope, no lo he probado. Creo que no lo sé. La verdad que no me acuerdo. Sadiq Voltaire, hay algún que otro Sadiq Voltaire hecho en el canal, pero no sé si es de hombre o de mujer. De mujer seguro hay uno. Pero de hombre no me ha dado a mí. Es que son caros, ¿eh? Los L'Oreal se están poniendo así. Estoy viendo un cacho de mosquito que flipo, ¿eh? Estoy viendo un pedazo. Como pueda, lo tengo que matar. Pues no le dé por picarle a uno de mis perros y ya me voy a morir yo. Bueno, ahora. Me estaba picando a mí. Ya está, ha caído. Me estaba picando a mí. Ha ido a mi brazo. Es que estoy muy dulce. Ha ido a mi brazo. Pues estaba yendo revolotear y al final he hecho ¡pum! Se me ha quedado el brazo. Vale, esto ya lo he leído. Y continúan con la palabrita elixir. Bueno, espérate, que hay más. ¿Os habéis pasado por el Mercadona y habéis visto los precios que ahora tienen los elixires? No sé si son 8 o 9 euros, puede ser. Les han pegado un bajón de precio con todas las de la ley, porque eso no se vende ni para atrás. A 14 euros no colaban ni uno, nada más que los tontazos de los youtubers que hemos ido al principio y lo hemos llevado, porque la verdad es que al poco tiempo de ponerlos a 14 pavos, ya había uno de ellos que estaba más barato. No me acuerdo ya del precio, lo dije en un directo, eso está grabado. Así que tener presente que los supuestos elixires del Mercadona están a 9 euros. 9 euros. Eso no lo compra nadie. O sea, ahora ya sí, pero ahora lo compran por a 9 euros, ¿cómo no te lo vas a comprar? Pues claro que si te gusta te lo llevas, pero vamos, que yo los tengo y... En fin, para ambientador, porque para otra cosa no va a ser. Sí, Carlos, está carica, pero bueno, te lo has gastado a gusto, ¿sabes? Pues listo, no le pegues vueltas a los precios, tampoco está tan mal, $50, 50 mililitros, bueno, si es que, pero está caro, están carísimos, yo no sé ahora mismo, yo no sé dónde eres, pero has pagado en dólares, no sé qué precio tendrá ahora mismo la Boss Elixir aquí, a ver, vamos a mirarlo, Boss Elixir. Es que no sé lo que vale, a ver, Boss Elixir, Hugo Boss Elixir, aquí está. A ver, acepto las cookies. Vale, acepto que estoy en España. Pues no has pagado mucho más, la Boss Elixir, los 50 mililitros, aquí en España cuestan 54,95. Pues luego al cambio igual sí, porque el dólar está, me parece, más fuerte que el euro. Así que yo creo que prácticamente habrá salido igual de precio. Los 100 mililitros salen a 74,95. Así que no has pagado tanto, no es tanta locura lo que has pagado. Así que a mí en la diferencia de precio me parece 4,95 euros más cara. A mí me sale más cara, o sea, 50 pavos está muy bien. Yo lo veo... bueno, que eres de Chile. Me da igual, ¡viva Chile! Que me da exactamente igual, tío, que está bien de precio, porque aquí está más cara. O sea, si lo has conseguido a 50 euros o a 50 dólares, mejor que mejor, eso que te has ahorrado. Es la trampita. Sí, esto es, Leo, una trampa de bobicos, a ver quién cae, y ahí, quien caiga, chimpum, te lo coges y te lo comes frito con patatas. Pero que te lo comes frito con patatas, a pagar. Y ya está bien. Por favor, de estas 40 y pico personas que hay aquí en el directo, por favor lo pido, si os encanta y os enamora, comprarla, pero ser conscientes de que no es un elixir, no, es un elixir. Es concentración o de Bafam. Estoy hablando de las dos nuevas que ha sacado Loewe, Los dos supuestos elixires que no son elixires,
son concentración EDP, pero dentro de la concentración EDP es más alto del estándar que ellos tienen. Que esto es lo que ellos, así entre medias palabras poéticas y todos estos rollos que se marcan, es lo que quieren decirnos. Que dentro del margen con el que ellos trabajan está la concentración más subida, pero sigue estando dentro del rango de un EDP o de parfum. No es un elixir. Elixir, vuelvo a repetir, es un nombre comercial, no es la concentración. No es la concentración. En fin, ahí lo dejo. Muy buenas, pasta, muy buenas. En mi zona también han bajado a 9 euros. Han sido 9 euros, ¿no? Sí, yo sabía, es que no sabía si eran 8 o 9, pero ya bajaron uno, ¿eh? Me acuerdo perfectamente porque además lo dije en un directo. Han bajado uno de precio, di el nombre, no me acuerdo ni cuál era, porque ya no me acuerdo de los nombres que tienen esos perfumes. Y llevo ya unas semanas, por decir ya algún tiempo, pero lo que pasa es que en un directo yo creo que no lo había comentado antes, que están súper baratos. Bueno, cuidado, súper baratos perdón, súper baratos entre comillas. ¿Por qué? Porque para la mierda que lleva cada botella, pues ya te digo yo. En fin, va. ¡Hombre, Amara! Y dice, pastafarista. ¡Oye, por Dios, Amara! Es que de verdad, qué susto que me pegas, hija mía. La Amara que se ha vuelto pastafarista. Mañana tengo yo que hacer panes y cosas de estas, a ver cómo es tarde. Tengo el pelo encasquetado. Me he echado la gomina esa de Oblemplica, que es súper ultra vegana, pero me deja el pelo muy escayolado, no me gusta nada. Bueno, chiquitines, vamos a seguir con perfumería. Voy a cerrar esto ya de Loewe, voy a cerrar también lo del elixir y así me quedo con un poquito más de espacio. No sé cuál sería el siguiente. Pues es que esto es de Plur, pero creo que ya lo di. Este de Plur ya está dicho. Paso de Plur. Venga, Penhaligon's. Comparto. Sí, compartimos pantalla. Venga, vamos a Penhaligon's. Vamos con Penhaligon's, una nueva que además yo no entiendo porque dicen que esta Penhaligon's es unisex y escúchame, pistolica. Penhaligon's, yo sé que tú quieres vender, pero no me digas que dandy es un perfume unisex porque un dandy es siempre un hombre que está encantado de conocerse, por cierto, porque es que es así, pero no me fastidies, ¿por qué no? Bueno, pues Penhaligon's, este es el dandy, este es el nuevo Penhaligon's, la verdad que es muy art deco la botella, o sea, me refiero, la etiqueta es muy bonita porque lleva el rollo art deco con lazada negra, se ve súper elegantona, me gusta un montón, y es la típica botella clásica, pero que está chula. Y la verdad que Eau de Parfum, y nos encontramos que es unisex, pero así del tirón. Bergamota, cidra y frambuesa en la salida, con whisky, madera de cedro, madera de roble en el corazón, y luego meten ambroxan, clear wood, maderas claras, y patchouli o patchouli. Dice que empecemos por el principio. Whisky de barril con hielo. Los pies empiezan a tocar el suelo al ritmo de una melodía de frambuesa y bergamota. Fíjate qué rítmicos son. Ahora viene la línea de fondo. El ambroxan, el roble, la madera de cedro y humo. ¿Quieres otro vaso? Penhaligon's. Pues de esto me parece que creo que sí, que efectivamente, me parece que el chiquillo me ha encontrado por aquí algo, creo, no lo sé, no estoy seguro. A ver, que mire por aquí a ver si tengo yo al dandy, y si no tengo al dandy, pues tendré al dando, pero está por aquí, me parece. Sí, aquí está. A ver qué se abra. Ábrete, Sésamo. Perfecto. Voy a cerrar porque estamos en la página web oficial de... A ver, acepto las cookies, sí. España, sí. Vale, continúo. Me da igual. Déjame en paz. No vas a salirme cuadritos. Bueno, venga. Vamos a ver aquí y nos vamos directos a la página web de Penhaligon's. Y para que luego me digan a mí que esto es unisex, esto de unisex no tiene nada. Vale, pues esto es un perfumaco de tío, pero vamos de cabo a rabo, nunca mejor dicho, del cabo al rabo. Vale, qué chiste más fácil, me lo han puesto a web. Venga, pues es que es verdad, aquí y para acá.
Empecemos por el principio, whisky barril. Ah, bueno, es la misma prosa bella y hermosa. Pues estupendo. Agregar a la cesta, que vale 1.5 mililitros. Y es que no tienes... no está la botella. Oh, no está la botella. No está... Estamos en Penhaligon's. Pues nada, la muestra de Dandy. A ver si lo agrego a la bolsa, que vale. Cantidad. ¡Ah, es gratis! ¡Oh! Sí, pero te lo tienen que mandar desde dónde, desde Barcelona, que la fabrican en Barcelona, que ¡ay, mira, una muestra gratis que van a mandarme ya desde Penhaligon's! ¡Oh, Dios mío, me va a dar un orgasmo! ¿Pero esto qué es? Que me pueden mandar una muestra gratis, fíjate tú, y luego vienen los de DHL, abren el sobre y dicen, uy, esto es material peligroso, pues esto no te lo puedes llevar. Y yo... Luego seguramente las muestras te lo mandan gratis, pero te lo mandan gratis al Reino Unido, porque a España no te mandan ni un nada. ¿Qué es gratis? ¡Uy, qué es gratis! ¿Qué es gratis? No me lo puedo creer que Penhaligon's regala algo. Muchacho, ir a pedir un Penhaligon's a ver qué os sale por ahí, que es gratis la muestra. Me cago en la leche, me quedo todo loco. ¡Ay, mirad! Es que es muy bonito esto. Las cajas son peligrosas. Estas cajas serán de quítalo de arriba y quédate con la base y verás tú. Espero que sea una caja normal, pero no tiene pinta de esto. La verdad que es muy bonito. Art Deco totalmente. Muy chulo. Es que está chulísima. Por lo menos a mí me encanta. ¿Qué es gratis la muestra? ¡Es gratis! ¡Amara! ¡Ay, de la pasta farista! Dice, me lleva pajarita. Nota muy man. Es que es hombre. Si encima le meten humo, pues ¿qué quieres? Pero es que estaba leyendo que era unisex, ¿sabes? He leído que era unisex. No sé si ha sido en Parfumo. Dame un segundo, a ver si lo encuentro, porque me parece que ha sido en Parfumo. Creo que ha sido en Parfumo. A ver si aparece. No lo sé. No lo tengo claro, pero sé que lo he leído, ¿eh? A ver, Parfumo. Parfumo. Ha sido en Parfumo donde lo he leído, que es unisex, pero por el amor de Dios, Cristo bendito, ¿cómo va a ser unisex esto metiéndole encima declarado notas de humo? Fabrice Pellegrin es el perfumista que lo ha hecho, que lo ha ejecutado. Mirar, aquí se ve mejor. En las fotografías de Parfumo se ve mejor, lo que son las fotografías. A ver. Dandy. Aquí en Parfumo las fotografías, os pongo aquí las fotografías ya son más gustazo de ver. El otro era el Vial, que es gratis. Luego seguramente tendrás que pagar los gastos de envío. Y aquí la presentación con el Vialcico. 1.5 mililitros para conocerlo. Seguramente igual estará hasta descatalogado ya. La gente se lo lanza en masa. Sí, correcto. Mirar, esta es la caja original de la botella de 100 mililitros. Y si os dais cuenta, no sé si estáis viendo por aquí en medio, bueno, por ahí en medio no, pero cerca del dibujo donde pone 100 mililitros, se sesga la caja. Así que es de quitar la parte de arriba. Esto, ya he tenido yo un par de sustos con estas botellas, ¿eh? Si no, que se lo digan a la Moash, que se me fue, no me acuerdo cuál fue. Una Moash se me fue y se me coló justo, lo he contado 80 veces, porque eso fue una carambola. Eso fue una carambola que no pasa nunca. Se me coló, no voy a cansar nunca, es que eso fue una carambola, tengo que contar 80 millones de veces y las que quedan. Se me cayó la caja de la Moash, que no me acuerdo cuál era, se me cayó la caja de la Moash al abrirla, se me fue la botella, se cayó encima, porque siempre intento estar con un sofá, una silla o algo. Bueno, pues aquí es que se cayó, ni silla ni leches. Y dio la casualidad de que cayó por la manga del chaquetón, porque era invierno, cayó en la manga del chaquetón este de plumas que tengo y se quedó atorada en el puño de la chaqueta. Y yo pegué un grito que dije, Dios mío, ¡no! Fue una locura, pero fue una carambola de estas que pasan una vez en la vida. Porque que se te vaya la botella justo por la manga del chaquetón, eso es nivel máximo. Pero por favor, si tenéis de este tipo de botellas, de cajas mejor dicho, muchísimo cuidado, ¿eh? Yo tengo gente que pasa de las cajas y las tiene metidas en el armario, cerradas para que no les dé la luz, están súper bien, sin la caja, pero cerradas porque es un pánico tener estas cajas con el perfume dentro y más si estás sacando, quitando, poniendo.
Esto al final te pega un susto y la botella se te va al puñetero suelo. Aquí hay más. Es que es monísima. Es que me encanta. Me recuerda mucho a Roja, con los diseños que tiene en rollo en corte Art Deco. Bueno, os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker, que estáis ahí muy quietos, muy parados y que están los likes maravillosos y fantásticos. Venga, vamos a atacarle, voy a leeros un poco y pasamos a la siguiente noticia, al siguiente estreno de perfumería. No sé por dónde me he quedado. A ver. Que si vale la pena Le Mans Lover, porque no hay casi reseñas de él y la gente, la mayoría, habla de que del que no vale la pena tenerlo. Mira, escúchame, si te tienes que guiar por lo que decimos nosotros, vas apañado. Vas apañado. Y cuando hay alguien que, o una gran mayoría, están tirándole al cuello a algo, mosquéate y mucho, porque no es normal. No es normal que pase eso. Tiene que haber. No dicen, ellos dicen mucho. Todos los influencers dicen mucho. Es que para los gustos, los colores. Pues cuando hay unanimidad, esto es muy raro. Muy raro. Rarísimo. Tú pruébala y si te gusta, te la compras. Y si no, pues te vas a la tienda y si puedes escaparte robándola, pues la robas y ya está. Y punto. No te va a calentar la cabeza. Tú prueba. Primero, pruébala. Yo la he reseñado, a mí me gustó. Mucho. Mucho. Muchísimo. Tú pruébala. Igual dices, qué ascazo. Pero igual dices, anda, el Orgaz tenía razón. Los que están equivocados son los otros. ¿Por qué opinan todos igual? Uy, qué raro. ¿Serán porque son todos amiguis y están encantados de conocerse? No lo sé. Es una de las opciones. Yo lo que pasa es que estoy alejado por completo de todo lo que pasa en redes y de los influencers. No solamente de YouTube, sino de Tiki Tiki y de cualquier otro sitio. No estoy en esas. Mi rollo es completamente aparte, independiente. No tengo nada que ver, ni quiero tener nada que ver. No quiero saber nada, ni tener nada que ver con nadie. Lo mismo que ellos también están claramente posicionados y no quieren tener nada conmigo, pero que es que yo soy el primero que no quiere tener nada con nadie. ¿Gratis? ¿Qué es eso? Pues leo Penhaligans, os voy a poner el enlace y todo. Pero dejadme una muestra para mí, si es gratis de verdad. Que no lo creo. Os pongo el enlace. Es gratis. Pone gratis, ¿eh? Le he pinchado yo, lo he dejado en la cesta y sale gratis. Sale gratis. A ver, si le doy a la bolsa y finalizar la compra, ¿qué sale? Es que sale gratis. Sale gratis. Que sí, que sí, que sí. Quedan para recibir la entrega muestra gratuita. Que hay que gastarse mínimo 75 euros. Ahora sí lo pone. Ahora sí que te lo pone. Hay que gastarse mínimo 75 euros. Te gastas 75 euros y esta es la muestra seleccionada para que te manden. Ahí es donde está el truco del almendruco. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Claro, las cosas hay que pincharlas. Menos mal que no me lo he veado. Ya está, ya está, ya está. Además, espera. Ay, me he salido, por si no lo. Me he salido. Pero bueno, que sí, gastáis 75 euros, compras superiores a 75 euros o gastáis 75 euros y tenéis la opción de la muestra gratuita, pues por ejemplo, como es este caso, de la Dandy. Ya está. Chimpum. Ahí es donde está el truco del almendruco. Ya me extrañaba a mí que estos regalasen algo. ¡Buah! Menudo son los catalanes de los Puig. De momento creo que solo estaba la muestra. Bueno, pero te gastas 75 euros comprándote una vela, pues te lo cogen y te lo mandan. Y encima, pues no yo entiendo que no viene de allí, viene de aquí de Barcelona, porque la fábrica está aquí, no está en otro sitio. Entiendo.
Dice, ahora 20 euros de envío. No, 20 euros de envío no. Es que la muestra optas a la muestra con 75 euros, que tampoco es una locura, la verdad. Aquí en México hay lluvias y un poco de fresco, pero si se siente calor ya, pues, ¿dónde es? En Sonora creo que hace un calor que te mueres. No sé, porque allí se alcanzan los 50 grados exactamente igual que aquí. Además, es que estamos en líneas, es que hacemos así, vamos con un dedo, tiramos la línea recta y vamos directos a México. Como supuestamente, que eso nunca se produjo, pero los martes y 13 hacía la broma con la María José Cantudo, pero que estamos ahí en la misma línea, pero aquí llegamos también perfectamente a los 50 grados. Antes costaba más, pero ahora ya no. Ahora, con el tema del cambio climático, en Murcia capital es muy fácil que llegar a los 50 grados. Y luego cuando yo digo, estamos a 30 grados, pero cuando yo estoy en el estudio grabando, no es que sean 30 grados, es que yo estoy por encima de los 50 grados porque estoy encerrado y estoy con los focos. Y ahí ya se forma una que a veces sales hasta mareado, perdido por el calorazo que tienes que estar aguantando. Y estoy continuamente secándome con la toalla, el cuello y tal, porque estoy enfangado en sudor. Es muy fácil, ¿eh? Aquí en Murcia es muy fácil llegar hoy por hoy a los 50. Muchísimas gracias a todos los que estéis aquí. Ole, ole, ole. Siempre agradecido. Y voy a hacer una cosica que ya normalmente he dejado de hacer, que es poneros un aplauso a todos los que estéis presentes. Muchísimas gracias por estar aquí con el Orgaz, haciéndome compañía, nenicos y nenicas. Muchas gracias, resalaos. Bueno, vamos a seguir con el tema de los perfumes, que todavía quedan unos cuantos por delante y hay que terminarlos, como digo yo, que sería costumbre terminarlos, pero bueno, voy a leer, que me falta por aquí algo. Algo con olor a chocolate. Escúchame, pasa una cosa básica, te lo digo en serio. No te puedo recomendar nada que lleve chocolate y te digo por qué. Porque yo odio los gourmands, no los soporto. Entonces, en el momento que yo no tengo en la colección, puede que tenga algo que efectivamente... Bueno, Tears of Pain lleva chocolate, pero lejos de eso, estamos hablando de algo comercial y tal. No te podría recomendar nada de lo que es perfumería pop o hasta incluso low cost, porque yo no tengo perfumes cargados de chocolate con un marcadísimos en chocolate porque no me gustan, no los soporto. Entonces, ahí, y además es que ni los tengo en colección, ¿eh? Cosas gourmand marcadísimas en chocolate, tú ahí no me pillas. A mí el chocolate me gusta comérmelo, pero llevarlo en perfume, ni hablar. Tengo un gel de baño que está reseñado en el canal secundario, en Orgaz Skincare, que huele a chocolate a nivel máximo y además se queda en la piel a nivel máximo y estoy deseando terminarlo, pero terminarlo porque es que me da hasta incluso arcada, o sea, ¡blah! Empachoso por completo. Me mata, me mata, me mata, me mata. Pues muchas gracias, Glenn. Escúchame, mírate la reseña. Yo no me acuerdo. Si me tengo que acordar de cada uno de las más de... Porque aquí estás viendo que hay 1000 y pico vídeos. Es que son más de 1000 y pico vídeos y yo no me acuerdo. Es imposible que me acuerde, pero el rendimiento que a mí me dio en piel fue muy bueno, de verdad. Pruébalo, pruébalo, no compres a ciegas. Yo no voy a decirle nunca jamás a nadie que se lo compre a ciegas. En la vida, pruébalo, pruébalo, vete a una perfumería y pruébalo, si puede ser, pero compras a ciegas no hagas. Pero yo te digo a ti que ese perfume a mí me gustó un montón, un montonazo. This is really him. Pues no sé ahora mismo ni qué perfume es.
Y dice Son, estaba claro que no hay nada gratis. No, hay que gastarse 75 pavos. La mayoría de los perfumes nichos huelen... Hombre, eso no es cierto, Glenn. ¿Cómo estás contando que la mayoría de los perfumes nichos huelen fatal? Pues mira, escúchame, ni por asomo. Esto es como todo como en botica, ni por asomo. Eso de que la mayoría de todos los nichos huelen fatal, no, hombre, si tú lo que quieres es consolarte pensando que los perfumes nicho huelen fatal, me parece perfecto por ti, porque es una forma de autodefensa, es una forma de defensa ante la situación de que no quieres ni te interesa comprarlo. Pero decir que huelen fatal porque a ti te sale el cipote, pues no es así. Lo siento, pero ahí estamos. Ahí, madre mía. Me he echado suavizante en el pelo a la barba y lo tengo los pelos asitos para arriba ahora. Oh, fatal, lo tengo muy suave, pero me pica todo. ¿Qué te pasa, el chiquitín? En 1970 Rosendo Mateo lleva chocolate, pero no es comercial. Yo es que cuando van marcadísimos de chocolate, mejor me olvido. Vale, vamos a seguir con lo que tenemos que seguir. Soren, estate atento, por favor. Estate atentico, que se viene. Estoy seguro de que se viene. Vale, vamos a seguir con más. Venga, vamos a dar a los perfumes. Novedades que tenemos por aquí. Y es que, este también. Lo que no sé si habrá. Dejadme porque voy a ver si está ya a la venta. Que yo creo que igual no. Pero, ¿dónde estás? No son. Aquí no. Porque esto es un top ventas, ¿eh? Nos guste o no nos guste, lo que viene es un top ventas. Esto sí, está aquí. Venga. Acepto las cookies. Vale, pues tenemos ya nuevo perfume. Me voy a página web oficial de... no es página web oficial, perdón. Me voy a Parfum Dreams porque en Parfum Dreams es donde está a la venta este perfumico nuevo de Mujeres que sale ya, que tiene mucho hipe, que está aquí, tac. Venga, este de aquí. Por Dios, ¿qué pasa? Me estoy agobiando, no es para tocar la galletana. Uy, que te voy a coger y te voy a comer la barriguita esa que tienes. Bueno, pues tal cual estáis viendo, nenicos y nenicas, Amor, Cacharel, concentración Eau de Parfum y los precios. Ya estamos liados. Yo en mi vida he pagado 62,27 € por un Amor. Es que no lo he pagado. No lo he pagado. Me parece a mí que, como mucho, la botella más pequeña, no sé si eran 30,35 €, y creo que, mirad, pero 31,77 los 30 mililitros. 50 mililitros, 47,66 y los 100 mililitros a 62,27. Yo creo que esto está caro de narices, porque las botellas de 100 mililitros antes costaban, me parece, unos 40 € o algo así. Le han dado la vuelta a los precios. Pero bueno, esto ya veréis como al final terminarán bajándolo y a tomar por saco. Cacharel me parece que es de Interparfums o de L'Oreal. No me acuerdo, me parece que es de L'Oreal, Cacharel. ¿Cacharel de quién es? No me acuerdo. ¿Es de Interparfums? Me parece que es de Interparfums. Creo, no me hagáis mucho caso. Me parece que es de Interparfums, no estoy seguro. Pero bueno, pues aquí está, nueva concentración y dice el original Eau de Toilette y el nuevo Eau de Parfum. Pues nada, el nuevo Eau de Parfum y el Amor Eau de Toilette, ¿qué vale? Mirar qué diferencias de precios. Por eso digo que el Amor, bueno, si yo lo decía, si es que no he pagado tanto. Aquí está, aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Esta es la conclusión. No sé si lo estáis viendo. ¿Estáis viendo el precio del nuevo? Correcto. Mirad, esto es para coger, mear y no echar gota. Aquí está la diferencia de precio, al doble que se nos va casi. 100 mililitros a 39,95, estoy hablando de Eau de Toilette. 50 mililitros, 32,94. 30 mililitros, 19,74 €. Concentración de Toilette. Y van
los tíos... Bueno, el Perfumes Club no tiene culpa ninguna, por eso los marcan los precios, evidentemente, desde la casa. Y nos dicen que el Eau de Parfum nos lo encasquetan a 100, los 100 mililitros a 62,27 eurazos. Pero tendrán poca vergüenza. De verdad, tendrán poca vergüenza. O sea, es que es ya nivel máximo lo que se nos plantea aquí con el tema de los precios, simplemente porque se supone que han subido a concentración Eau de Parfum, cuando el rendimiento de el Eau de Toilette era muy bueno. No sé cómo estará ahora, pero antes el Amor rendía muy, muy bien, ¿eh? De esto que te lo echabas y 8 horas te las pasaba y tranquilamente y no tenías por qué estar echándotelo. Eso era antes. Ahora yo no sé cómo está. Con Amor Eau de Parfum, Cacharel presenta una nueva intensidad amorosa. ¡Oh! Una fragancia cautivadora que perdura delicadamente en la piel, hipnótica pero profundamente reconfortante, y que encarna la emoción del primer amor. Amor Eau de Parfum es una invitación a sumergirse de cabeza en el ardiente romance. Una fragancia para la mujer segura de sí misma, apasionada e intrépida, que no teme expresar su amor y dar el primer paso. Como los recuerdos imborrables del primer amor, se convierte en parte de ti. ¡Oh! El icónico frasco rojo evoca una audaz declaración, una invitación a sumergirse en la intensidad del primer amor. Y como símbolo de la pasión, el icónico frasco está adornado con una opulenta rosa en punta, que crece a medida que aumenta la intensidad del amor juvenil. Sí, sí. Esta nueva fragancia floral y almizclada para la piel tiene una magnífica rosa roja en su corazón, que encarna la naturaleza polifacética del amor, tierno pero sensual, delicado pero vibrante, cándido pero firme. La frescura de una rosa abraza la ternura de una jugosa pera, capturando la esencia de una historia de amor que se despliega y florece. Los embriagadores almizcles blancos crean un abrazo persistente sobre la piel recién besada. A ver, igual he tenido mala suerte yo con el tema de la pera de las narices, pero yo he podido oler la molécula de pera y eso no huele a nada. De verdad, o era mi nariz que estaba en anosmia, pero yo os puedo garantizar que la pera limonera es que no huele a nada. Tiene sí algo ahí como un poco dulce y tal, pero que no es potente el olor a pera. A ver, voy a hacer una investigación. Dame un segundo. Vamos a ver cosas aquí. Ay, a ver, venga, a ver. A mí no me da olor a nada. Nunca me ha dado olor a nada. O sea, es que me ha puesto siempre como diciendo, ¿de verdad, en serio? A ver, ¿dónde estás? Aquí está. Vale, a ver, consideraciones. Aquí la tenemos. A ver, ¿cuánto dura esto? Esto que tiene... ¿Dónde estás? ¿Cuánto? A ver, ¿dónde estás? Es que no lo veo. El ensayo, las libras, presión, nada. No, pero ¿dónde estás? ¿Dónde está la sustantividad? No la veo. Insoluble, sí, pero vale, muy bien, pero yo quiero ver la sustantividad. No, no me la da la sustantividad. Jolín, qué rabia. A ver, dame un segundo, voy a buscar aquí otro. Aquí. A ver si viene la sustantividad aquí. Aquí. No la veo. Patentes, ensayos. Ebullición, vapor, soluble, insoluble. A ver. Afrutado. Vale. No me viene la sustantividad. No la encuentro. No la encuentro. Color verde.
A ver si vienen por aquí entre medio escondido. No. A ver, madre mía, se utiliza también en comida. Estamos hablando de una molécula que es completamente artificial. Se emplea en comida, pero luego tiene también una serie de consideraciones que aquí han muerto animalicos, no me importa decirlo. Piel del conejo, admiten como máximo 5.000 miligramos kilo. Toxicidad alimentaria y química, en el volumen 16, página 355 del año 88, toxicidad por inhalación. Se utiliza en bebidas sin alcohol, con alcohol. Nos lo meten también en productos lácteos, en helados y frutas, en caramelos duros y esto realmente el olor queda al 100%, dicen que da olor a pera verde a la piel, pero con un mogollón de matices que enmascaran por completo el olor a pera. Quiero decir, normalmente esto se va jugando con piña, con ciruela verde, con albaricoque, con manzana y hasta incluso con queso, porque si se quiere conseguir que todo esto tenga un olor a fruta madura tirando a podrida, a eso es cuando decimos, no, es que esta naranja es madura, este perfume tiene una naranja madura o una bergamota muy madura. Bueno, pues es porque normalmente se suele meter algún tipo de molécula también para garantizar que tenemos ese tono así semiseudo podrido dentro de la formulación que nosotros no vamos a detectar de otra forma que no sea madurez, pero en realidad es olor a pudredumbre. Bueno, pues todo esto también no lo comemos, ¿eh? Cositas que hay que tener en cuenta con respecto a todas estas cosas que pues se callan muchos de todos estos personajes que se dedican a hacer perfumería. Vale, pues la pera limonera. Muchas gracias, Carlicos. La pera, la manzana del AliExpress. Bueno, he visto hoy un vídeo de cómo hacen los cosméticos, las barras de labios, que no sé en dónde era, pero eso, barras de labios económicas, salen perfectas y monísimas, pero lo hacen de una forma sin ningún tipo de higiene, sin ningún tipo de nada, que dan ganas de vomitar. Eso está colgado en el Instagram, ¿eh? Lo he visto en el Instagram. Me he quedado ojiplático, cuando he visto la cantidad de mierda, pero de mierda que nos pueden meter. Ay, mira, te voy a poner el corazón secreto. Que nos pueden meter en las barras de todo lo que sea baratero y que no sepamos ni de dónde viene. Oye, yo compro en Shein las barras de labios y salen todas las influencers. Oye, yo lo compro en Shein, me encanta, he pillado 8 millones porque no quiero que luego no haya. Bueno, pues hija mía, deberías de ver qué es lo que te estás metiendo en tu cuerpo serrano y frotándote por tu boca, bonita. Porque menudo ascazo, porque eso no pasa ningún tipo de control, porque aquí mandan directamente con aduanas y no pasan ni aduanas. Y te comes la mierda más grande del universo. Están colgados esos vídeos por el Instagram, ¿eh? Y por el tiki-tiki seguramente también. Así que quien quiera saber, pues sí que investigue un poco porque vais a flipar en pepinillos la cantidad de mierda que podemos llegar a comer de toda esta gentuza. Bueno, perfume, vamos a seguir, por Dios. Que todos estos intermedios están muy bien, son muy graciosos y muy salados, pero hay que seguir. Mailing Goetz Grass. Y bueno, también voy a decir, Carlos Rosas, muchas gracias, Majete, por tu aportación económica. La pera la manzana del AliExpress, sí, bueno, no lo digo yo. Sí, y tanto que del AliExpress. Es que hoy huele muy natural, la pera natural. Y dices, sí, pera natural, los cuyons en catalán. Vale, voy a compartir esto. Voy a ver primero si tengo la página web oficial. Uy, el Sony me manda por aquí cosas, a ver. Ah, vale. Exacto, gracias, campeón. Vale.
A ver, dijo un ciego, se murió sin ver. No, esta no la veo. Ah, sí, aquí la tengo. Vale, perfecto. Nos vamos a la página web oficial. Es mejor, mucho mejor. Vale, esto acepto las cookies. Bienvenido. No, ¿te gustaría que la web? No, 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 no. 15% de descuento. No, 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 no. Fuera, 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 fuera. Vamos a Mailing Guides. Ajustes personalizados. Venga, acepto las cookies. Déjame en paz. Este perfume es agua de perfume de hierba. Os lo pongo aquí. Es que como me lo traduce en automático, que siempre me pasa lo mismo. Grass Eau de Parfum. Tampoco tiene mucha más historia. Es grass. Lo pongo aquí para que lo veáis. Es hierba. Venga. Vamos a compartir esto. Aquí. Grass Eau de Parfum. Venga. Pues con este Grass Eau de Parfum, ¿qué vale? Primero, a mí me gusta... Uy, los precios. Yo no sé qué es esto. ¿Qué moneda es esta? ¿Esta moneda satánica que es? ¿Qué es HK? ¿Esto es de Helsinki o qué? ¿El Helsinki Coin? ¿El Bitcoin? ¿Esto qué es? Soren, socorro, ¿esto qué es? ¿El HK qué es? Es que si no, hombre, me hago un Google, lo encuentro, pero 870, es de Hong Kong. Bueno, viene el precio en hongkonés. ¿Qué le va en hongkonés? Oye, es que suena más vasto que la paja de habas. Bueno, $875 de Hong Kong. No sabemos muy bien cuál es la equivalencia. Pero me sirve para reírme. Venga, un aroma herbáceo verde y silvestre que convierte cada momento en una quietud tranquilizadora. Sí, 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 estoy tranquilísimo yo. ¿A qué más viene? Las notas, que es lo que nos interesa, leches. Venga, salida en bergamota, pimienta negra y naranja, con un corazón de acorde de cannabis. Hoy estamos con la drogadicción. Muguet y magnolia. Y en el fondo, madera de cedro, pachuli, sándalo, ámbar y almizcle. Por cierto, dicen que es vegano, libre de crueldad animal. Y ahora yo, aprovechando que lleva esto de que dicen que lleva aquí esta sustancia, tengo que decir que si tenéis perretes, hay unos snacks que llevan cáñamo. Para tranquilizarles cuando hayan fiestas en los cuales pues los petardos, los cohetes y los truenos y los relámpagos les ponga de los nervios. Entonces, si tenéis más o menos controlado que van a estar sonando cohetes y cosas de estas, les dais un snack. Es como, es verdad, es como si fuera una chuche para el perrete o la perreta, me da igual. Y de verdad que los deja así, no los deja durmiendo ni nada de eso, los deja bien, los deja más calmados, no temblando, muertos de miedo, que además le pueden dar hasta incluso ataques epilépticos con todo este tema. Es una cosa importante que tenía que decir porque se me olvida y estas cositas siempre me gusta meterlas entre medio. Pero que si tenéis perros, se ponen muy nerviosos con el tema de los cohetes, los petardos y todo este rollo, están estas pastillas que llevan cáñamo, esta hierbita maravillosa y fantástica que les calma, que no es ninguna nada, que no se quedan ahí todos tirados pata arriba, volando y pensando en el viaje astral a la luna. No, están conscientes todo el tiempo, pero están como más zen. Y además es que se quedan zen. Lo digo porque con Germán lo he tenido que hacer y funciona. El perrete se queda tranquilico, está muy bien, se levanta, no se queda ahí todo tirado, se levanta, hace sus cositas y todo este rollo, pero ya como más tranquilo, ¿vale? Si se le acompañan al animalete cuando estén sonando los truenos y todas estas cosas, pues mejor que mejor, pero me estás arañando, corazón, uy, que te como. Y ya está. Venga, vale, yo ahí lo dejo, que existe y que funciona, porque a mí esto me ha funcionado. No que lo haya probado yo en mis carnes, sino en mis perretes. Vale, dicho esto, voy a poner a Genaro que lea, por Dios, porque si no me quedo sin voz. El aroma de la hierba es un complemento diario para la vida urbana. Conocida por calmar y suavizar, la historia del aroma de la hierba nos permite sumergirnos en un exuberante lecho de vegetación y desaparecer en bosques frondosos. Eso es lo Podemos cerrar los ojos donde quiera que estemos y cambiar a las dimensiones de la naturaleza con el despertar del aire fresco y las ricas flores del suelo. La hierba se ha utilizado históricamente como un potenciador herbal y es simbiótica con nuestras raíces de boticario. Dejemos que nos alimente con aromas terrosos y herbáceos que cambian a medida que lo hace el día. Las notas silvestres de bergamota, pimienta negra, acordes de hojas oscuras y madera de cedro crean una trascendencia similar a la de ingerir la medicina definitiva de la naturaleza, el escape. Drogadictos todos, lo que yo te diga. Aquí son todos un atajo de drogadictos.
Eso es lo que vale al cambio. Me lo ha puesto Soren por ahí, me lo ha chivado por el WhatsApp y me ha chivado que era lo que vale. Así que son 103 euros con 34. A ver. Vamos a ver, pues ya estaría esta. Esta no la hemos quitado ya en medio, no la hemos fulminado. Necesito encontrar dónde la tengo. Aquí hay más cosas. Nada, pues ya estaría la firma aquí. Yo, si queréis, ahora mismo voy a hacer una cosa, que es que os copio esto y os lo pego aquí también. Os pongo el enlace para que veáis la página web si os interesa. Yo no me llevo aquí un céntimo, yo esta gente no lo conozco. De hecho, creo que es la primera vez que hablo de esta perfumería. Vale, de drogadito. Y vamos a otra cosa, que es a leeros, porque no sé muy por dónde voy. Muy buenas noches, Beltrán. Anabel, uy, qué miedo. Sociedad limitada. Uy, ¿eso existe? A ver, ¿es Sociedad Limitada o Anabel Sierra López? ¿Es Sociedad Limitada o Sierra López? Yo que se me lo he inventado. Bueno, menudos precios tienen los perfumes de diseñador últimamente. Por el mismo precio, uno nicho que normalmente duran más. Pues sí, bastante más suelen durar. O un árabe, ya que estamos. Pues venga, vamos a tirar. Eso, a comprar clones de Mercadona. Bueno, sí, eso, comprar clones de Mercadona. Pues ni una cosa ni la otra. Yo creo que tampoco hay necesidad. Yo creo que hay perfumes que son económicos y que dan muy, muy bien la cara. Dentro de, si te vas a las opciones low cost, tienes perfumazos que sí que pueden recordarte a cosas que hay por ahí, pero que tampoco te gastas tanto, ¿eh? De verdad, de la buena. No hace falta que te gastes pastizales. Efectivamente, para gastarte los ciento y pico euros, 120, 130, 140 que últimamente están reclamándonos desde las firmas, la perfumería pop o del selectivo o de diseñador, pues mirad lo que os digo, le vayan dando por saco y hay que buscarse la vida. Yo voy a speech, venga, reflexión orgásmica. Yo antes era muy pro de anticlones, anti de todo esto. Además, es que era casi como enfermizo, pero entendía que iba en contra de la industria, porque yo estaba como muy metido y todo el rollo. Bueno, en fin. El caso es que hoy en día no es así. Que les vayan dando. Así de claro que lo digo. Así de, siempre y cuando lo que se compre tenga garantías, me da igual lo que compréis. Me da igual si es un clon, un clan, un clun, lo que sea. Me da exactamente igual. Lo siento. Como lo digo, es como lo siento. Me da igual. Y que se vayan enterando de la copla. Y punto. Pero siempre con garantías. Es lo único que pido. Que si os gastéis los dineros, que no me compréis en los mercadillos. No me compréis en los mercadillos. Que las garrafas están por ahí por los suelos, todo el mundo rellenando. En fin, un ascazo. Pero cosas con garantías, pero ya mismo, sin perder el tiempo, que les vayan dando. Y que ni mil palabras más. Y si hay opción, y alguien tiene la opción de poder llegar a comprarse nicho, es que yo me lo compraría, porque con los precios que tiene el selectivo, yo me voy a un nicho. Yo me compro, yo qué sé, Orto Parisi no sale nada mal de precio, son 140 euros normalmente, sí que hay alguno que se sube un poco más a la barra, pero que de estándar de precio son los 140 euros. Luego, fijaros, Francis Kurkdjian están las botellas de 30 mililitros, las botellas pequeñas, no son mililitros concretamente que tienen, pero rinden muy bien. Y si quieres tener un Kurkdjian, te compras el formato pequeño, sí que les han subido el precio, 20 pavos me parece, pero yo los que he comprado, los he comprado a 80 euros me parece que eran. Las botellas así como más pequeñajas, el Fluidity y tal, es que lo he hecho, hay uno que me falta por hacer. Te compras la botella pequeña y te quitas el gusto. Y por lo menos sabes que te estás llevando un nicho, ¿sabes? Y estoy poniendo esto que es demasiado y yo, Francis, no lo tengo tanto como nicho, la verdad. Pero que yo prefiero comprarme un nicho de los... Es que hay nichos que es que cuestan eso. Es que no. A nada que te pongas a investigar y a raspar un poco. Y es más, también recomiendo otra cosa. Yo no me corto ya un duro. Es que no me corto un duro. Iros al Telegram. Hay grupos de perfumería muy serios en Telegram
que la gente pone a la venta sus perfumes y podéis tener unos chollazos impresionantes. Yo no estoy en ningún grupo del Telegram ni de coña. Habilité el Telegram del teléfono del Bizum y lo voy a explicar por qué. Y es porque intenté hacer una subida de un vídeo aquí por el teléfono, porque decían que eso posicionaba más, experimentos que hace uno, y luego no posiciona nada. Eso es mentira. Lo puedes subir desde el ordenador, que te va a posicionar exactamente igual. Pero yo habilité eso porque para subir todo ese mogollón de archivos, pues lo hice desde el Instagram, porque ni por WhatsApp ni por nada no puedes subir archivos con mucho peso. Por el Telegram sí. Pero en el Telegram tenéis unos grupos que son la hostia y que podéis pegar un cascañetazo consiguiendo, pero auténticas joyas, súper bien de precio y que no os gastéis un céntimo. De hecho, muchos de los reseñadores, porque me consta, muchos de los reseñadores que veis que salen con súper mega botellas, ultra mega caras, supuestamente están compradas ahí, ¿vale? Están compradas ahí. No os penséis que es que se las venden, se las dan y qué tal. No, 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 no. Muchos de los reseñadores consiguen las botellas del Telegram, que me parece súper bien. Y yo os digo que os vayáis para allá, investiguéis un poco. Yo no tengo nombres de grupos porque de verdad lo digo en serio, yo no me muevo en eso. No me muevo en eso. Pero que ahí está. Si podéis conseguir cosas súper baratas por 70 euros, por 50, por lo que queráis, ¿eh? De verdad, nada que tengáis paciencia o que lancéis ahí algo en los grupos y tal y dicen, no, pues yo lo tengo, yo lo vendo por no sé cuánto. Pues, en fin, que no hagáis el gilipollas, ¿eh? Eso es, ya es que pasó, ¿eh? O sea, está la cosa en un punto de precios que les vayan dando por donde amargan los pepinos, como decimos aquí, es decir, por el culete, por todo el orto parisi, que les vayan dando. Hay perfume nicho, por ejemplo, un Orto Parisi no me pienso mucho en comprarlo porque a nada que ahorre un poco, los 140 pavos los tengo. Entonces, pues bueno, ahorro un par de meses y ya lo cojo, me lo compro. Y ya está, sin agobios ni sin nada. Pero hay otros que es a base de talonario, talonario, talonario y al final te cansas. Y sobre todo si tienes que estar comprando perfumería todos los meses a degüello. Pero que no, 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 no. Lo digo en serio. En Telegram es donde está la riqueza del perfume. Y que sepáis de verdad que me consta que hay mucho reseñador que cuando saca perfumería nicho o ultra mega cara, los están comprando de ahí, ¿eh? Lo sé de buena tinta. En fin. Y vuelvo a repetir, no pasa nada, estoy a favor. Que nadie se lo tome como una cosa. No, estoy a favor. Muy a favor de esto. Ya está bien de que nos estén tomando el pelo. Ya está bien. A todos, ¿eh? Los youtubers los primeros, porque son los primeros a los que nos toman el pelo. Porque como somos los primeros los que normalmente nos enteramos de todo, pues luego somos los primeros también en llevarnos la torta. Y ya está bien. Ya está bien. Hombre, los que colaboran no tienen ningún problema. Pues se lo mandan gratis, ya toman por saco, no se rascan ni el bolsillo. Encima cobran. Encima esos sí que cobran. ¿Vale? Encima esos sí que cobran. Pero los que somos unos mindundis no cobramos nada ni colaboramos con nadie. Entonces hay que buscarse las habichuelas. Y a mí me parece estupendo. Ya está. A quien le guste bien y a quien no también. Antes, vuelvo a repetir, estaba súper en contra de esto. Pero ahora, viendo los precios, venga, hombre, uno de toilette, digo, uno de toilette, uno de Parfum, Elixir, de denominación Elixir de Loewe, 215 euros, pero tú que te lo has metido en vena o qué, bonita, venga, hombre, una mierda de presentación, una mierda de todo, 215 euros, pero tú qué te piensas que eres, un roja o qué, o una muash, que tú qué te piensas, en fin, bueno. Estoy en la búsqueda de un perfume Círmera sin querer morir desangrada por el money. Pues tuve poco a poco, si hija mía, si en las tiendas están llenas, pues tú vas probando un día, el otro, vas callando y ya está, sin agobios. Dice 103 al cambio. Anabel, yo hoy me cogí el White Tulip de Massimo Dutti, al menos en ropa dura, pero no es nada. A ver, ¿qué está pasando por aquí abajo? Porque me acaban de mover la lamparica. Está el foco. Igual termina el foco en el suelo.
Dame un segundo, voy a poner bien el foco porque me parece que se me va a ir al suelo, pero en 5 segundos. Un momentico, que vengo enseguida, que nadie se vaya, que es que simplemente es que voy a ponerlo derecho, que lo tengo muy torcido, ¿eh? Como yo, estoy así, torcido. Es decir, a la Cayetana. Por Dios. Es que esto tampoco es que esté muy para allá. Bueno, es que esto no le voy a echar la culpa a la Cayetana, pero tampoco es que esté muy para allá, ¿eh? Y además Cayetana no está tampoco. Es que está así como escorado, madre mía. Se va a ir al suelo, miedo me da. Ay, qué susto. Si se cae o pasa algo, no pasa nada. Me quedaré a oscuras. Es decir, me quedaré más o menos. Lo que pasa es que se va a ver la imagen seguramente a la televisión ahora en mis gafas reflejadas. Vamos a jugar un poco. Si me quedo sin luz, debéis de saber, no os asustéis, porque tengo luces aquí para recambiar yo. Si las encuentro, que ahora mismo no sé dónde las tengo. Mira, sí. ¡Oh! Si se queda así, no pasa nada, porque estaríamos desde la intimidad. Tendré que ponerme así un poco más en escorzo, porque si no, se va a ver todo lo que se refleja y seguramente será hasta la televisión ahí. Entonces me tendría que poner así. Pero que tranquilidad, que no pasa nada, que yo sigo, ¿eh? Yo, aunque sea así y en escorzo, sigo. Claro, no es cuestión de que me salte el copyright porque se ve ahí la televisión de fondo. No, vale, pues ya está. Esto lo he hecho una vez antes, me parece. Ya. Bueno, lo del cáñamo funciona. Para que funcione bien, hablar con el veterinario primero. Puede ser que a lo mejor para vuestros perretes no les vaya bien porque puedan tener algún tipo de patología o cualquier cosa. Esto es como pero es una chuchería, no es un medicamento ni nada. Se vende como una chuchería y lleva cáñamo. El caso es que si veis que hay festividades de San Juan y todas estas cosas que se pegan fogatas y todo este rollo, se lo dais por la mañana y ya se pasa todo el día tranquilo. Cada unidad me parece que cuesta €1,50 o algo así. Son unas pastillas gordicas. Yo, por ejemplo, a Germán le doy media. Entonces, de una pastilla saco 2. Pero lo deja muy tranquilo, más relajado y no se pone tan tenso con el tema de los cohetes o del estrés que pueda llevar. Y funciona. Funciona muy bien, muy bien. No se quedan durmiendo ni nada de eso, están activos, pero están como con la drogaína encima. Están con la drogaína encima y van así como floating, pero están relajadicos y se agradece porque no los ves sufrir. Sí funciona, ¿eh? Funciona perfectamente, Mara. Pues pasaré el bolete porque tengo a mitad de mes las fiestas aquí. Pues pásate por el veterinario y te haces con unas pastillas. Lo mismo que también con el tema del celo. Si tenéis machos y hembras en casa y no están castrados, al macho, que es el que se pone desquiciado porque las perras ni se enteran de nada, en los que pasan realmente el celo son los machos. Bueno, ellas entran en celo, pero los machos son los que huelen todas las hormonas, todo el festival de hormonas. Si le dais también esta chuche, se quedan más relajados y no están tan aullando ni tan desquiciados de los nervios. Esto también funciona ahí. Así que sí, lo recomiendo 100%. Yo por lo menos, pero siempre vuelvo a las mismas. Preguntar al veterinario. A mí me ha funcionado. Con mi Germa me funciona y con la loca de la madre también. Porque Helga se pone atacadísima con los cohetes y se esconde debajo de la cama. Se mete debajo de la cama, al fondo de la cama, y tú no ves a Helga en la vida. Y se queda ahí debajo de la cama, asustada, perdida, pero con ella funciona. Le das su pastilla y se pasa todo el día tranquilísima. Pero además todo el día yo creo que hasta incluso le dura hasta el día siguiente. ¿eh? Le dura hasta incluso al día siguiente. Dependiendo de lo grande que sea el perro y tal, pues necesitará más dosis o menos dosis, porque eso también es otra cosa. Germán es un perro chiquitín, con lo cual es media pastilla. Lo que os diga el veterinario, hacéis y punto. A mí me funciona, no es que me funcione a mí, le funciona a ellos que se quedan más tranquilos. Lo pasan fatal. Carlicos, son $112 normales, ya te digo yo. Bueno. White Tulip de Massimo Dutti, que fue lo que te compraste. Esto ya está leído. O sea que si me he hecho eso, me convertiré en planta, por lo menos, Glenn.
Hombre, Anika, muy buenas, hermosa, que te estoy viendo yo ahora, guapa, bienvenida. Bueno, espérate que Anika, que no sé si se ha ido, Ana es veterinaria y hoy es el día de los veterinarios, que me he enterado yo porque he visto como nos seguimos en el Instagram. Anika, bonica, más hermosa, más guapa, bonica, ella es veterinaria, ella entiende de esto. Ella entiende de esto un montón porque he estudiado para eso. Tiene la carrera. Anika es veterinaria. Lo digo público porque es público. Ella es veterinaria, coño. 30 euros los 100 mililitros. Esto ha sido con lo otro. Vaya clavada, no pago por eso ni. Saludando al Soren, a Anika, el Soren. Muy buenas a todos. ¡Hombre, Gemina! Yo llevo un retraso con vosotros que es la leche. Iba a decir yo un taco. Llevo muchísimo retraso, por Dios. Gemina, muy buenas, Bonico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracioso mío, salado. Vamos a seguir para acá, para abajo. Matier Premier me gusta mucho. Mucho. Son muy buenos perfumes. Aurélien Guichard es la polla. Muy bien. El guapetón con barba. Sí, porque sin barba es feo. Aurélien Guichard lo hace todo estupendísimamente bien. Me gustan mucho los perfumes. Son caros. Sí, pero molan. Pero están los Discovery Set también, ¿eh? Te voy a confesar un secreto que nadie sabe de mi perro. Me da vergüenza ir a probar los perfumes y si nada me gusta y no compro, le siento mal. Por eso no voy y compro a ciegas. ¡Ay, por Dios! No, no compres a ciegas, Carlos, por Dios. No compres a ciegas. Prueba, por favor. No hagas eso. Vas a tirar muchísimo dinero en cosas que no te pueden gustar. Seguramente que ya lo habrás hecho. Seguramente ya lo habrás hecho. Aquí no puedes devolver los perfumes. Aquí, en el momento que, ya por ley, por higiene, se entiende que es un cosmético y un cosmético que ha sido manipulado, tú no lo puedes devolver. Te lo tienes que comer con patatas. Pero es por ley, ¿eh? Por higiene. A no ser que tuviese una tara, un vaporizador roto, que es posible, o sea, eso es completamente factible, te lo tienes que comer con patatas. Porque la ley de cosmética te dice que en Nanay de la Conchimbamba, si está abierto manipulado, lo has perdido. Y ya está, a no ser que tuviese algún defecto. Si viene con algún defecto de fábrica, el packaging o lo que sea, entonces sí. Pero si no, aquí no se puede devolver nada. En Estados Unidos, sobre todo, son más garantistas y te permiten devolver los productos probados. Luego te los encuentras en el T-Max tiradísimos de precio, abiertos y tal, a la venta, pero están usados, evidentemente, porque los tienen que vender, aunque sea a 2 céntimos, pero los cogen y los venden. Vamos, Klein, ya sé que no soy el único. El Klein también dice que... Germán, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Majetón. Venga, permíteme, voy a ver un poco de agua y seguimos, que siguen habiendo perfumes, ¿eh? Siguen habiendo perfumes. Bueno, pero es que los Klein, es que los Scandal son empalagosos de por sí. Son femeninos. Yo, la verdad, yo huelo un Scandal de hombre y que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero yo no me entra en la cabeza que un perfume de hombre tenga que oler así. Me cuesta. EDHC, muy buenas. Me cuesta mucho que algo tenga que oler así. Venga, vamos a seguir con otro perfume. Aquí no hay foto. Ay, no hay foto. Bueno, pero aquí sí. Madre mía. Qué cosa más historiada. Esto está en Parfumo, ¿eh? Majestic Style, de Princess Marina de Borbón. Os lo comparto y lo vemos juntos. No sé si tengo página web oficial. Voy a mirarlo porque eso no me parece que sí que me lo ha puesto por aquí. Voy a echar un vistazo. ¿Dónde está la princesa? Aquí está la princesita. Vale, página web oficial, que es donde a mí me gusta irme. Ah, pues no es caro, está muy bien de precio. ¿Cuántos mililitros? Ya estamos liados. No sabemos los mililitros de esto.
Venga, pues vamos a la página web oficial, que es donde a mí me gusta mirar las cositas bien. Vamos a presentar esto. Aquí compartimos la pantallica. Y nos vamos aquí y chimpum. Bueno, Majestic Style cuesta 47 euros, pero entiendo que será una botella pequeña. No creo que sea muy grande esto. No, son 100 mililitros. Esta modelo tiene una botella grandota en la mano. Tiene una botella grandota en la mano. Estos son 100 mililitros. Lo que ella tiene son 100 mililitros. Lo que se venda, no lo sé. Pero esto, a ver. Pues nada, vamos a darle candela a ver qué lleva. Bergamota, acorde de té y cítricos con, estoy compartiendo, sí, fresia, peonía, grosella negra en el corazón y en el fondo pachuli, sándalo y musgo de roble. Pues parece un poco vintage esto, ¿no? Lo que pasa es que esto va cargado de fresa y peonía, fresia, perdón, y peonía a saco. Pero es, yo creo que es un poco vintage. Esto tiene que ser un poco así como un poco antiguico. 47 pavos me parece fenomenal de precio, ¿eh? Muy bien de precio. Os pongo el enlace por si os gusta este rollo con la peonía y la fresia. Hay gente que la fresia le da dolor de cabeza, como con todo. Siempre hay alguna flor que se rebota un montón, pero que está muy bien, ¿eh? Mirarlo y echarle un vistazo. Os pongo la página web ahí para que le echéis un vistacico. ¿Qué nos cuentan de esto? Pues dice que esta fragancia de estela cautivadora se abre con un bouquet floral embriagador y voluptuoso, realzado por el frescor de los cítricos y matices del té, mientras que la sensualidad del pachuli y la nobleza de las maderas le confieren una profundidad magnética, envolvente y seductora. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado el precio porque por lo menos dice, cuidado porque esto es un pedazo de firma, ¿eh? No es una conchimbamba, es una... A ver los perfumes de hombre. No tengo yo nada de hombre de esta mujer y la verdad son 83 euros, tampoco está mal, son 100 mililitros, eso está claro. No sé cómo será esta perfumería. Oye, es que le tengo un rollo, me da pánico el azul. Ya sabéis por dónde puede ir. Bueno, explosión de manzana, bergamota y piña. ¡Uy! Ya tenemos aquí una Ventus. No hace falta más. Bueno, salvia y cuero en el corazón. Y luego en el fondo, madera blanca, almizcle y ámbar. No sé. Esto es firma de diseñador, ¿eh? Porque además la Marina de Borbón hace moda también, hace ropa. Vale, pues Monsieur Le Prince Intenso mezcla sensualidad natural y elegancia instintiva. Dice, una fragancia amaderada con una estela vivaz y potente que cautiva hasta la adicción. Una mirada basta para sentir el poder de una seducción magnética y devastadora. Uy, yo no quiero ser devastador, yo quiero arrasar, quiero ser un ciclón. Bueno, pues ya está. Nuestra casa. Y aquí aparece la Marina, la Borbona y ya está. Así que tampoco más. En fin, chimpum, catapum, chimpum. Vamos a seguir. Ya, bueno, me ha molado mucho el precio. Me parece baratico. 45 pavos, merece la pena. Pero así, sin más, a por ella. Dice Klein, dice, para mí un perfume tienes que sentirte tú cómodo con él identificado con lo que llevas. Lo que digan los demás, a mí me importa eso. Y con los triceratops de Jurassic Park. Y como los triceratops de Jurassic Park. Pues es cierto, es que es tal cual. Yo lo he dicho siempre y esa es mi filosofía. Yendo tú bien, sintiéndote espectacular, los demás que les vayan dando. Hombre, vamos a ver, hay que tener un poco de sensibilidad con el público, es decir, si estás trabajando en un sitio cerrado y vas echando una peste, entre comillas lo de peste, a tope, que dejas a todo el mundo ahí muerto como si fuesen cucarachas, pues tampoco es cuestión. Pero cuando sales tú libremente, que no estás en el trabajo ni estás en ningún sitio, te pones lo que te da la real gana, no dependes de nada ni de nadie, haces lo que quieres. Otra cosa es que por ser práctico, pues te plantifiques un perfume que efectivamente pues vaya con el entorno que tengas, que me gustan los melocotores de Gemina, que están muy ricos. Y ya está, y es que no hay más. Muchísimas gracias por todos los superchats y super stickers. Carlos, ¿qué te pasa? A ver, espérate, que me tengo que pasar aquí, porque si no, no veo a Carlos. A ver, ¿qué me ha escrito?
Vos cuando lees las notas, ¿tienes alguna idea de cómo va a hacer el olor o qué camino va a tomar el aroma? A ver, sí y no. Sí y no. Sí y no, porque nunca te declaran todas las notas al completo. Nunca, salvo Plur. Por ejemplo, Plur es una firma nicho que, y bueno, ahí hay algunas poquitas más que hacen la declaración completa de todo el INCI, completo. Pero no puedes saber nunca por dónde van a ir porque tú no sabes qué es lo que lleva esa puñetera fragancia. No tienes ni idea, pero que ni idea. No sabes por dónde te sopla el viento. Entonces, claro, te quedas así como diciendo, a ver, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué para dónde tiro? Es que porque te digan que lleva peonía, rosa y tal, pues algunas veces sí que es cierto que lleva esa composición, esos aromas más marcados que el resto que pueda llevar, pero no lo sabes, porque por ley no están obligados a compartir el INCI al 100%, ni muchísimo menos. Ponen lo que a ellos les da la gana o lo que pueden entender que a lo mejor puede causar algún tipo de alergia para prevenir a la gente y tal. Pero esto es mentira. Pones al final, siempre ponen lo que les viene en la real gana y a tomar por saco y les da igual. Ponen 4 o 5 y ahora venga afuera otra. Y ya está. Entonces, con respecto a las percepciones, yo lo puedo leer y me puedo hacer efectivamente una idea de lo que puede llevar. Pero es complicado. De hecho, muchas veces ya tengo reseñas en las cuales dan a lo mejor 3 notas, porque dan 3 notas, y como tengo la caja y tengo el INCI, con el INCI empiezo a investigar el aroma y siempre me faltarán un montón de cosas más porque hay cosas que no están reflejadas, pero sí me puedo hacer una idea real de lo que puede llevar un perfume o no, más o menos, leyéndolo, me puedo hacer una idea, pero realmente hasta que no lo estás probando no lo sabes. No lo sabes porque es tanto el ocultismo de todo lo que puede llevar un perfume que no tienes ni idea de por dónde te va a salir cuando lo estés probando. Así que con eso os lo digo todo. Pero, Glenn, hijo mío, escúchame una cosa, amor mío. ¿Cómo que te vas a gastar dinero en regalarle a tu peor enemigo estos perfumes? Escucha, estás tirando tu dinero. Regálale un perfume del mercadillo pestilente que se le caiga la piel a pedazos. Haz las cosas bien hechas, pero no le regales un Aqua di Parma o Oud ni ningún otro gastándote los dineros ahí en plan salvaje. Es más, te garantizo que lo que puedes hacer es precisamente si tienes alguna botella por ahí vacía de algo, la rellenas con el perfume del mercadillo y muerte y destrucción, ¿sabes? Y ya está. Y tú dejas ya que el tiempo siga su curso. Hay que ser como más maligno. Hay que ser maligno. Si puestos ya a regalar algo, pero tú no te vas a gastar en los dineros ahí en esto para regalárselo a tu peor enemigo. No. No hagas eso. Estirar el dinero, hijo mío. De momento las compras a ciegas, el 99,99%, solo me he equivocado en 2 y pude devolverlos. Mirando las notas, comentarios y muchas reseñas, de momento me funciona. Te puede funcionar, claro que sí, pero no, yo no lo recomiendo. No lo recomiendo, pues precisamente por eso lo que estaba comentando, porque tú no sabes al final qué es lo que tienes. No lo sabes. O lo tienes enfrente y lo estás metiendo a la nariz o no. Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Yo soy muy pesado en las descripciones de los perfumes, pesadísimo, escudriñando notas, porque sé que hay gente que efectivamente no tiene la posibilidad de probarlo o no quiere probarlos o lo que sea,
Y entonces yo me pongo muy, muy pesado escudriñando en las notas de la fragancia. Hombre, hay otras que no tienen tanto rollo y vas al grano y ya está, porque hay vídeos, los vídeos más cortos son así. O sea, si no hay mucho rollo que escudriñar porque es una fragancia simple, llana y no presenta mucha variante, es sota caballo rey, pues ya está, es lo que hay. Pero que la mayoría de las veces a mí me gusta ser muy, muy pesado con eso porque sé que hay un montón de gente que no tiene la posibilidad de comprarlo, o sea, de comprarlo probándolo, ¿me entendéis? Y hay que comprar a ciegas. Y ahí es donde vienen los problemas. El higo en perfume no lo soporto. Cuando compro ciegas, miro las notas, pero parece que acabas tú entrando en las notas más que no lo notas en ti. Es decir, te adaptas al perfume y no al revés. Yo qué sé, es que esto ya son cosas vuestras. El adaptarte a un perfume, yo no me tengo por qué adaptar a un perfume, es un problema eso. Realmente es el perfume el que los dos tenéis que funcionar en simbiosis, pero tú no te tienes que adaptar al perfume. ¿Qué va? Te compras el perfume porque te gusta, no hay más historias. Si te tienes que adaptar al perfume es porque realmente hay un problema en que a lo mejor no te gusta tanto como te pudieras esperar. No hay que adaptarse al perfume. El perfume o te gusta o no te gusta. Ahí no hay medias tintas. Hombre, también te puede dejar así como un poco frío, pero si te deja frío, realmente te lo atizas. Realmente te lo atizas. Bueno, vamos a seguir con los perfumicos, porque ya los que vienen, creo que. Vamos a ver. Bueno, tienen algunos unos nombres, que es que esto ya es morirse. Vamos a seguir con este. A ver si se abre. Uy, esto, a ver si me deja. Acepto las cookies. Fragonar, tenemos un Fragonar nuevo. Normalmente los precios de Fragonar están comedidos, dependiendo de los mililitros, puede ser más o menos interesantes. Lo que pasa es que este Fragonar también les han pegado un chupinazo para arriba, ¿eh? A Fragonar se los han llevado un poco para arriba y suelen ser económicos, no suelen ser caros. Pero esto es un nuevo lanzamiento, parece que se han cubierto de oro y pegan estacazo en precio, ¿eh? Pegan estacazo en precio con Fragonar aquí. Han tirado un poco la casa por la ventana, también hay que reconocerlo. Vale, pues entonces vamos a Fragonar. Y aquí está. ¿Es este? Correcto. Mirad, esta es la fotografía del nuevo Fragonar que va a salir a la venta. Es precioso el packaging. La botella, pues una botella metálica, entiendo, o esmaltada, no lo sé, pero el packaging es precioso, es una pasada. Bueno, pues tenemos aquí esta presentación y los precios. Mirad, en los 60 mililitros, que sería lo más prudente comprarse, salen a 69 euros y los 120 salen a 99 pavos. Ya estamos metidos en. Bueno, esta es la botella. Parece un vidrio esmaltado, ¿eh? No sé si es metálica, pero parece un vidrio esmaltado. Parece un vidrio esmaltado. Bueno, da igual. Just Abacier. Justo un beso. Bueno, Just Abacier o Juste Abacier. ¿Qué es eso, no? Creo. No es que yo no hablo franchute. Entonces, como no hablo franchute, ¿esto lo traduciría si lo voy a traducir? Solo un beso. ¡Ay! Casi. Sabí, mira. Escucha, estoy contentito que ha casi acertado. Bueno, presentado en un lujoso estañón dorado de 120 mililitros, Just Abacier es un perfume femenino imbuido de inocencia y espíritu gourmet. Dice, cada pulverización libera una lluvia de dulces pétalos que genera una estela tan tierna y cautivadora como un recuerdo de la infancia. Este nuevo perfume de Fragonar se puede disfrutar con el mismo placer infantil de una golosina. Muy bien, notas, que es lo que nos interesa, y tenemos aquí bergamota italiana, flor del cerezo y manzana. En la salida, en el corazón tenemos almendra, rosa y tonka, y en el fondo pachuli, benjuí indonesio y vainilla. Pues ya está, tampoco hay más historias. Esta es la presentación que tiene, que me parece muy, muy bonita. Vale, pues cerrando y nos vamos al siguiente.
Venga, vamos allá. Es muy bonito, Silvia, muy bonito, Silvica, muy chulo, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Sí, ese es de mujer, este Fragonar es de mujeres. Venga, a ver, esto voy a ir cerrando pestañas, porque si no, aquí tengo yo mucha tela de do y ya tampoco, a ver, y quedan perfumes, ¿eh? A ver, quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quiero darlos todos, ¿eh? Venga, esto lo cierro. Perfecto, y ahora me quedo yo con más espacio, porque es que si no tengo el navegador atiborrado de pestañas. Uf, Dios mío de mi vida, el amor hermoso. Venga, vamos allá. Aquí, venga, esta misma. Esto se llama... Uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Por el amor de Dios, Cristo bendito y olé. En fin, es que no sé ni dónde estoy. ¿Esto está traducido ya o esto qué es? Al inglés. South of Five. Bueno, 235 eurazos de este perfume que os voy a compartir. Esto es South of South. A ver, presentamos, compartir pantalla. A ver, ¿dónde está el South? Aquí. De la Quinta. Vale, pues South de la Quinta. De toda la vida, pues esta es la presentación que tiene, que además no se ve una leche. No, ¿hay más fotos? Sí, y ya está. South de la Quinta. La botella es una... tampoco me mata. Vale, vamos al tema. Bueno, y hay más cosas por aquí. 275, 235, 275, 275 eurazos. Esta concretamente, que es nueva, vale 235 eurines. 100 mililitros concentración eau de parfum. No, concentración parfum. Eau de parfum. Y está hecho en las Italias. Y dice que es una fragancia acuática de helecho. South de la Quinta evoca recuerdos de días soleados en Miami Beach, fiestas de atardecer y paseos por la icónica Pine Tree Drive. Notas: pimienta rosa, acordes marinos, nerolí y pino siberiano en la salida. Uy, pino siberiano, me da frío no que pensarlo. Notas de corazón, rosa damascena, nuez moscada y nardo. En el fondo tenemos pachuli de Indonesia, cedro de Virginia, vetiver de ti y praliné. Uy, qué dulce esto por un lado y por otro. Bueno, 265 pavos, tampoco hay más, y ahí me dejo el tema, porque es que, chimpum, vamos a la misma firma, que esto sí que puede parecer que está traducido, pero en realidad no está traducido, es que se llama así. ¿Es un cachondeo? Sí, lo sé, tiene un nombre que es un nombre muy cachondo, pero es que si se llama así, yo no puedo hacer nada. Y os vais a partir la caja de risa, porque con este nombre, por el amor de Dios, no tengo ningún seguidor que se llame así, o al menos declarado. Mirad, este es el perfume y este es su nombre. Juanillo, se llama Juanillo y cuesta 185 euros. Es de la misma firma que os he presentado. Voy a copiar el enlace y os lo pego ahí, ¿vale? Copio el enlace y os lo voy a poner ahí para que por lo menos si queréis visitar la firma, la tengáis ahí, porque con estos nombres... ¡Juanillo! Tenemos al Juanillo. Bueno. Juanillo. El Juanillo dice lo siguiente. Dice que... Uy, no, pues esto no se puede leer. Madre mía. Dice, una fragancia intensamente tentadora que evoca las playas tropicales de la República Dominicana. Dominicana. Dice, Juanillo está construida alrededor de una deliciosa fusión de sensuales notas gourmand. Todo es sensualmente gourmand. Por Dios, qué angustia. Tanto dulce. Bueno, tenemos limón, naranja y mandarina en la salida, con un corazón de coco, acordes de dátil y pistacho. Luego, en el fondo, ambroxan, praliné y almizcle. Esto se mastica y lo puedes untar en un trozo de pan o en una tosta, que es lo mismo, pero tostado. Pan tostado. 100 mililitros, concentración, parfum. Hecho en Italia. Y abajo en la página web sí viene todo en Italia. Está hecho esto en Milán. En Milán. Así que ahí donde tenemos al Juanillo, que por cierto tienen también un taller Adamo Franco en Dubái. Oficinas, atelier Adamo tal.
y luego están en Dubái. Esto es de Adamo Parfum, se llama Adamo Parfum. Está en la URL, está el nombre de Adamo Parfum. Vale, next. Uy, esto también lo puedo cerrar. Oh, qué bien, bien, bien. Venga, vamos allá. Que me pica la nariz. Estos están dados. Vale, el siguiente también es un fragonar que me lo he saltado. Vamos a fragonar. Pica todo. Ay, Dios mío. Venga, fragonar. Ay, también ya sabasé, pero esto es la concentración eau de toilette, ¿eh? Ojo, esto ya es el mismo, pero con concentración de toilette y el precio ya también cambia por completo, pues sí que tenemos 100 mililitros, formato no único, porque los 100 mililitros salen a 48. No, es mejor todavía que eso. Los 200 mililitros salen a 48 euros y los 100, a ver si carga, a 35, que os lo voy a compartir. Ah, pues está muy bien. La fragoneta, sí, 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 sí. Compartir pantalla. Vale, aquí. Perfecto. También esto es de mujeres. Voy a poner a Genaro que lo lea rápido, porque así Genaro va más rápido. Venga, vamos allá. No, lo he copiado, leche, aquí. Saborea la dulzura de Juste un Beise, nuestro nuevo eau de toilette que evoca un beso afrutado. La fusión de la crujiente manzana y la flor de cerezo, realzada por una ralladura de bergamota italiana, es un homenaje a la despreocupación. Muy bien. Este eau de toilette para mujer, que se presenta en forma de spray recargable de 100 mililitros, es un toque de ternura que llevarse a cualquier parte. Ahí está, ahí terminaba. Las notas. Bergamota italiana, flor del cerezo y manzana en la salida. Son las mismas de antes, ¿eh? Notas de corazón, almendra rosa y sándalo. Y en el fondo, pachuli indonesio y vainillas. Creo que son las mismas notas. Pero está fenomenal. 200 mililitros, 48 pavos. Los 100, pues 35. Está muy bien. A mí estas cosas sí que me gustan. Cuando ya nos disparamos para arriba, me pongo nervioso y va a ser que no. Por si a alguien le interesa, otra vez de nuevo, pues bueno, copio la URL y si a alguien le puede interesar, pues le echo un vistacico y ya está. Porque yo sé que aquí en el canal hay mucha gente que le gustan los perfumes de la fregona y de la fragoneta. Así que ahí estamos. A ver que se meta esto aquí para adentro. Vale, bien. Siguiente perfúmico. Voy a salirme ya. Perfecto. Veamos a ver qué más ha encontrado por aquí. Ahí ha pasado por ahí algo, he visto. ¿Tienes problemas para conectarte? Prueba por internet, que voy a tener problemas si no tengo nada de ningún problema. ¿Qué es esto? Ay, de verdad. Ciérrate. Fuera. Ay. Vale, vamos allá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dijo un ciego y se murió sin ver. Muchas gracias a la gente que está en la plataforma moradica, ¿eh? Hola, bonicos y bonicas, ahí graciosos todos. Veamos. Venga, vamos a ver. Sí, voy a centrarme. Tengo que mirar si tengo por Soren algún perfume que me haya saltado. Esto no sé qué es. ¿Esto qué es? Está cargando. Oh. De aquí me salgo yo. Fuera. Aquí. Vamos a ver para abajo. Creo que hay unos cuantos más todavía. ¿Estos están dados salvo dos? Ah, vale, me quedan dos. Creo. Sí, me faltarían. Bueno, aquí me faltarían dos de los que me ha buscado el crío. Que uno es este, que es de Glen London. Mineral. Este es Silver Mineral. Vale, os lo comparto ya mismo y vamos a darle candela a esto. Venga, a ver, que cargue. Venga, Silver Mineral, aquí está. Esta es la presentación que tiene y la verdad que la botella es mona, ¿eh? Me gusta. Me recuerda mucho a Francisco, al Paquito, ¿eh? Lo que pasa es que los tapones son distintos y tal, pero este formato así guapín de botella me mola mucho. Lo que pasa es que esta es geométrica, ¿no? No, es cuadrada o rectangular. Sí, este formato es un formato muy curdilla, muy curdi.
Vale, Silver Mineral. Esto es un extracto de perfume que pone aquí en la botellica. Vamos a ver qué nos cuentan. A ver, esto, got it. I got it. Vale, esto aquí en español. Y 150 pavos, pero 150 pavos, ¿cuántos mililitros? ¿Viene por aquí la caja? ¿En la caja vienen los mililitros? No, no vienen mililitros. Bueno, esta botella será de 50, por lo que tiene así, no creo que sea de 30, ¿o sí? Yo creo que es de 50, creo, parece, no lo sé, incógnito. Bueno, pues es que no lo sé, para notas olfativas. Vale, esto lleva notas metálicas, mandarina, lleva minerales, notas minerales, ámbar gris y notas acuáticas. Nos dice que lo va a leer Genaro, que va más rápido. Venga, va para allá. Ciudad, sus aguas relucientes y los bloques de mercurio sobre el brumoso horizonte. Eso es muy peligroso. La ciudad de Londres, cubierta de metal, corazón de cristal y sangre plateada corriendo por sus venas. ¿Esto qué Aroma es? intenso y penetrante del futuro. Cáscara de mandarina verde ácida sobre aldehídos helados y susurros del río, un eco de la ciudad que nunca duerme, un desafío que aceptar. Pues vale, pues nada. ¡Ah, 50 mililitros! Está aquí en pequeñito. Sí. Pues mira, no me he equivocado. He dicho así más o menos. Digo, tiene que ser 50 mililitros. Sí, está aquí en pequeñajo. Aquí, 50 ml. Vale, pues entonces esto voy a hacer yo aquí lo mismo. Os lo copio, os lo pego y pego. Ahí estamos. Ahí lo tenemos. Venga, vamos a ver. Me queda alguno más por aquí. Voy a dejar de compartir y me quedan más perfumes. Vamos a ver. Tengo aquí otro que es de la misma firma, me parece. Sí, es de la misma firma, de Glen London. También tenemos aquí 50 mililitros. Ya no caigo, ya no peco. Extracto de perfume también y 150 pavos. Me parece perfecto. O sea, estos precios sí, otros no. Esto está muy bien, ¿eh? No lo veo una pasada. Si huele rico, yo no conozco esta firma, pero si huele rico, me parecen bien los precios. No los veo una pasada por extracto de perfume. A lo que vamos, compartir. Quiero que veáis la botella. Este es color doradete. Venga, aquí, compartir pues, la pantallita. Y nos vamos al oro icónico. Este, que aquí estamos el nombre, que se llama Iconic Gold. Y 150 euros, 50 mililitros. Las notas olfativas, que es lo que nos va a interesar primero. Nuez moscada, incienso, tonka, sándalo y almizcle. Esto es una... En sí es clásico, ¿vale? Es un perfume clasicón. No vamos a tener sorpresas, ¿eh? Entiendo, en principio. Zona de confort y además esto es para invierno. Por estas notas, tonka, almizcle, invierno. No sé si os dais de cuenta, no han dado ni una sola flor. Aquí no hay ni una... Bueno, las flores que dan supuestamente son los almizcles florales, pero flor en sí no hay ni una. Vamos a ver qué nos cuenta aquí esta gente con los turbios no sé qué y los de Londres, que están muy en Londres ellos. El Londres dorado, su suave y cálido velo sobre las calles de la capital. La emblemática y fina red dorada que llena el aire en el laberinto de las calles. Una densa y chispeante mezcla de especias picantes, coronada con vapores brumosos de incienso. Un puñado de nuez moscada sobre un sándalo sedoso y un contraste de haba tonka fuerte y nítida contra almizcles lechosos y turbios. Estoy mirando, me parece que falta una fragancia. Que vea yo con la fotografía. A ver, pero hay más, ¿eh? Oh, ¿y esto quién lo hace? Day Tree Fragrance. Oh my God. Vale, venga, pues vamos a pasar de esta, porque esto es lo que es y ya no hay que darle más vueltas. Está muy bien de precio. Esta, no sé yo, ¿qué concentración? Extracto de perfume también. Bueno, estamos como muy británicos, me parece a mí. Uy, cuánta descripción hay aquí, por Dios. Uy, bueno, esto es un escándalo. Vale, pues además es que se llama Scandal.
Es que se llama escándalo. Escándalo, es escándalo totalmente. J3. Venga, vamos a compartir la que sería, yo creo que es la última fragancia, pero tengo que mirarlo. La última fragancia que me ha mandado Soren, porque aquí hay más, ¿eh? Aquí tengo yo más. A ver, aligerando, que es gerundio. Aquí, compartimos la pantallica. Sí, parece un Marc-Antoine Barrois. Ese es el rollo que tiene. Es muy así, ¿eh? Vale, escándalo, que se llama tal cual. Escándalo, 140 euros. La presentación me parece monísima, cuadrada. Lo que no me gustan las etiquetas esas que cuando ponen ahí en el canto, eso no me gusta nada, pero bueno. 140 euros con 95 y el formato más grande es de 50 y los 10 mililitros salen a 42 con 95. No merece la pena, a lo mejor es tirarse directamente los 50 mililitros. Fotografías no se amplían, no se amplía, no se amplía. Estos son los botellas que tienen por aquí. La tacita de café, ámbar dominicano y Silent Rescue. ¡Oh, qué bonito! ¿Esta gente dónde es? Están en Texas, Arizona. Vale, pues nada, pues están en Texas, están en las Tejas, en Arizona. Vale, pues nada, están allá en las Tejas. Venga, vamos a darle candela. Viene el precio en euros, ¿eh? Ya lo estoy viendo, yo no me estoy inventando nada. Y aquí esto, vamos a ponerlo todo, si total. Bueno, vamos a ver las notas primero. Notas, a ver si se abre. Ábrete, ¿no te abres? ¿Notas? Pues no se abre. No se abren las notas ni el perfumista. Bueno, notas. Ah, sí, las notas están aquí. Vale. Es que va con rollo de prosístico. Vale, están aquí redactadas. Es que va en redacción. Venga, la ponemos. Esto lo lee Genaro. Vamos allá. Notas de salida, brillante y atractiva. El viaje comienza con la vitalidad del limón dulce, complementada con el aroma herbáceo del tanaceto azul. Un toque de guayaba madura introduce una nota ácida y afrutada que aporta un aire creativo y tropical a la apertura. Tanaceto y guayaba. Notas de corazón, armonía floral. El limón. corazón de escándalo se despliega con una selección de ricas notas florales. Vale, ¿flores de qué? La rosa de maíz y el jazmín sambac se combinan para formar un acorde floral sensual y lujoso, Rosa y jazmín. mientras que el lirio de los valles aporta una frescura fresca y limpia a la fórmula. Por último, la margarita tropical aporta dulzura, con su carácter afrutado casi chicle. Rosa, jazmín, notas de base, tropical. Profundidad sutil. Las notas de bétabar y sándalo, que anclan el aroma, proporcionan una base amaderada suave, enriquecida con toques de orcanox y madera de águila para un acabado suave y ambarado. Vale. Esta base agrega sofisticación y longevidad a la fragancia, lo que garantiza que permanezca contigo durante todo el día. Vale, pues ahí está. Y luego, ¿qué nos comentan de el perfume? Aquí está. Venga, vamos a ver. Dale ahí. Amanece en las playas de República Dominicana y los rayos del sol naciente calientan las plantas, haciendo que el aire fresco de la mañana se llene de aroma a follaje tropical. Uy, que me gusta a mí el follaje. Así es Escándalo, el último lanzamiento del galardonado perfumista Michael Paul. Ese es el perfumista. Escándalo, vale. Abraza el amanecer. Nuestra más reciente creación está inspirada en una pareja bailando bachata en secreto, en las orillas de una playa dominicana al amanecer. ¿Y por qué lo hacen en Escándalo, secreto? Strike de Parfum, se abre con un toque refrescante, pero debajo de su velo etéreo se esconde un atractivo provocador. Esta fragancia es una paradoja tentadora, fácil de llevar, pero innegablemente sensual, que insinúa un erotismo apenas perceptible que tienta a los límites de lo escandaloso. Oh, fíjate, me va a dar a mí un orgasmo ahora, a la vejez de Iruela. Bueno, Escándalo, extracto de perfume. Perfumes americanos hechos en Texas de toda la vida. La tacita de café, ay, qué cosa más graciosa de nombre. Bueno, pues ahí estamos con esos perfumicos y fuera. Y estos son los tipo Marc-Antoine Barrois que se van fuera. Esto aquí. Esta está dicha ya, que es el Iconic Gold. Este es el Majestic Style, que está dicho. Esta también está dicha, que es la Fragonard. La otra Fragonard, que han metido ahora las fotografías. Antes no tenían fotografías. Han cargado fotografías en Parfumo. Vale, han cargado todas las fotografías en Parfumo. Vale, solo me quedaría por hablar, que esta sí que no la he presentado. Es la Jolp esta de Soradora. Presentamos y aquí.
la Yorp esta, o la Lop, o como se llame esto, Tesoradora, que yo no recuerdo haber hablado de ella. Bueno, pues ya lo estáis viendo. Notas de salida en almendra, manzana, sésamo, negro. Bueno, de salida no, aquí van en ristre. Absoluto de vainilla negra, vetiver haitiano, absoluto de osmanto, albaricoque asado, romero y té. Sorador hace unos perfumes muy chulos. Lo que pasa que hay que reconocer que los precios tampoco son, los precios no son chulos, ¿eh? Los precios son una pasada. Vale, pues nada, almendra, manzana, sésamo negro, absoluto de vainilla, vetiver haitiano, absoluto de osmanto, albaricoque. Esto es dulce, ¿eh? Va a tirar, esto tira así como un poco dulcecico. Es para hombres y mujeres. Esta es la ampliación de la botella, así como muy marmóreo todo lo que hay por aquí arriba. Tengo aquí publicidad saliéndome por todos lados. Qué angustia. Vale, pues ya está. Esta es la botellica. Ahí está. Pues listo. Y ya con esto y un bizcocho nos vemos mañana a las 10:30, más o menos. Por ahí andaré. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues me gusta ver los directos así de animadicos, tan bonitos y graciosos. Recordad que cuando termine el directo se agradecen que continúen todo un mogollón y una batería de comentarios en los directos, ¿eh? Comentarios, directos y like a tope. Que esto viste mucho y da mucho gustirrinín de recibir comentarios por todos lados. En fin, ay, que me da. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos próximamente en sus pantallas, que decir mañana, porque mañana sí, efectivamente hay directo. Vamos, no me lo pierdo yo ni pegando saltos. Me tengo que entretener de alguna manera, ¿no? No, hay que vivir, hay que vivir, hay que vivir. Señoras y señores, siempre agradecido. Auf Wiedersehen.